Bueno, bienvenidos todos. Vamos largando con la clase de hoy. La idea de ahora es aprovechar un poco la presencia virtual de Luis Carreras, del CEPRONAT, que bueno, nos va a venir a contar un poco más sobre la experiencia que ellos han tenido a través del tiempo, desde el CEPRONAT, del Centro de Protección de la Naturaleza, acá en la provincia de Santa Fe, como una especie de bajada a la temática, digamos, que queremos trabajar, que es el tema de los conflictos socioambientales. Hasta ahora, como que vinimos trabajando muy desde la lógica de la economía ecológica, reflejar impactos ambientales, de alguna manera ver incluso cómo las actividades económicas están moldeando esos impactos ambientales, digamos. Incluso uno puede después, hay toda una literatura que trabaja un poco la idea de, bueno, cómo esa naturaleza transformada va a estar condicionando esas actividades económicas. Pero hasta ahora es como que no hubo una mediación de la sociedad. Hay como una lógica muy de lo natural hacia lo económico hacia lo natural, pero no aparece el actor sociedad o los movimientos sociales o los movimientos socioambientales, que es un poco lo que vamos a trabajar hoy. Entonces la idea es hacer una breve intro de qué es la ecología política, de qué trabaja la ecología política, que es como una de las ramas del pensamiento, si se quiere, que justamente lo que trata es esto, de visibilizar un poco las dinámicas de los conflictos socioambientales, las distintas lógicas en las que se van dando, los lenguajes con los que se trabajan y demás. Es decir, a mí me gusta un poco la idea de pensar que es como que tiene una pata con la economía ecológica, digamos, a través del reflejo de los impactos ambientales, de las distintas dinámicas, pero que tiene una mirada más politizada, de alguna manera, es decir, está pensando, bueno, qué distintos grupos sociales, qué distintos grupos de poder están interviniendo. En ese sentido tiene algo más parecido a la economía política, ¿sí? Pero bueno, obviamente se va a estar enfocando no tanto en los agregados macroeconómicos y el producto, y el desempleo y demás, sino que va a mirar esos conflictos socioambientales. Así que bueno, la idea es hacer esa breve intro, así hacemos como una contextualización más conceptual, digamos, y después le damos la palabra ya a Luis como para que nos cuente un poco más la experiencia en concreto. También un poco algo interesante que es de por qué la invitación a Luis, digamos, además de las muy buenas referencias a través de Claudio, es esto, de poder bajar un poco los conceptos más teóricos, las cuestiones más abstractas a prácticas concretas, ¿sí? De alguna manera ese es un poco el eje que vamos a trabajar. No sé, Claudio, si querés agregar algo que me haya olvidado, o Luis. No, yo en principio la idea es decir, no, todavía no presenté a Luis, iba a presentar un poquito alguna cosita en relación a cuando a él le tocara hablar, pero simplemente yo pensaba tomar una introducción de lo que es el tema con una pequeño párrafo de un libro que estoy en este momento leyendo, que es un libro que, ahí está Alberto, ahí apareció Alberto, ¿no escuchás, Alberto? ¿Tenés el micrófono abierto? No está apagado, pero bueno. Alberto en un momento tiene una biblioteca muy amplia, muy generosa en su casa y algunas cosas ya las fue repartiendo o revoleando, por decir así, y algunas ligué yo. Algunas les tengo robadas de Martínez Alier y qué sé yo, pero algunas ya heredé, por decir así. Y estoy leyendo uno que se llama Pensamiento Político Verde, que la verdad que no tenía ni mucha idea, pero estoy en la introducción nomás. Y en esa pequeña introducción voy a tomar un párrafo como para introducirnos en el tema que puede dar para una discusión o quizás no sé si hay consenso, pero a mí me pareció relevante para lo que es situar la temática de la clase de hoy, la ecología política, los conflictos socioambientales, pero que también puedo hacer un paralelismo con lo que es la diferencia entre la economía ambiental y la economía ecológica. En esta introducción del libro, en una parte del autor que se llama Andrew Dobson, hace una diferencia entre lo que es medioambientalismo y ecologismo. Y es muy cortito, se los leo y después avanzamos con el Power. Dice, para el autor, ¿no? El medioambientalismo aboga por una aproximación administrativa a los problemas medioambientales, convencido de que pueden ser resueltos sin cambios fundamentales en los actuales valores o modelos de producción y consumo. Mientras que el ecologismo mantiene que una existencia sustentable y satisfactoria presupone cambios radicales en nuestra relación con el mundo natural no humano y en nuestra forma de vida social y política. Eso dice en una de las páginas muy introductorias del libro. Después les cuento si está mejor o a eso se limita todo, pero me parece que justamente
el punto de diferenciar algo que representa un mantenerse en el statu quo con las categorías convencionales, por ejemplo las de la economía, y tenemos una rama que es la economía ambiental, o de alguna otra ideología, pero que tome la cuestión ambiental como un apéndice más. Bueno, el autor sostiene que el ecologismo es un ideario político, digamos, per se. Y hace, bueno, una fundamentación ahí que después les cuento en todo caso. Pero eso era un poco la introducción y para lo que pensábamos desarrollar del Power. Guille, si querés pasarme a la primera diapo. Yo voy a hablar de las primeras 2 o 3, como te dije, después te dejo el paso a vos. Esta no la tenía, esta te... Ah, ¿viste? Es con sorpresa el Es Power, con digamos. Creo que surprise. lo reducí un poco, por eso. No, dale. Me olvidé de decirte. No, bueno, simplemente contarles un poco esto de la ecología política, digamos, digamos, como campo emerge sobre todo en los años 2000, digamos. Si bien hay, digamos, hay algunas genealogías que rastrean un poco la misma temática y las propuestas un poco epistemológicas, en realidad uno podría pensar que la ecología política aparece sobre los 2000, ya con un poco con la cuestión de esto que decía Claudio, digamos, con la economía ecológica o las distintas vertientes ya consolidadas, pero más como desde una mirada, si se quiere, más descriptiva, digamos, de cómo se van dando esos impactos ambientales. Y la ecología política un poco viene a responder, bueno, cómo se van dando las respuestas sociales a esos impactos ambientales, digamos. En ese sentido, digamos, retomamos un poco la idea de Lev, de que es un campo teórico práctico, es decir, a veces cuesta, digamos, esto de que no es estrictamente un campo teórico en el sentido de que, bueno, son congresos grandes, congresos de ecología política donde se discuten categorías, sino que aparece mucho el tema de la praxis en el territorio. Y aparece mucho el escuchar a las praxis en el territorio y en todo caso tratar de aprender de esas praxis concretas, ¿sí? En ese sentido, digamos, esto que plantea Lev, de que es la construcción de un territorio, del pensamiento crítico y de la acción política. Es decir, no solo un pensamiento crítico que aborde desde otros lugares algunas de las cuestiones que se pueden estar visibilizando, sino también permitir la acción política. Es decir, también repensar qué se va haciendo desde los territorios, incluso para ganar potencia. Digamos, es como repensar esas acciones concretas. Y uno puede pensarlo como un encuentro o como una contracorriente de diversas disciplinas y en articulación con otras nuevas. Digo, esto con la economía ecológica, con el derecho ambiental, la sociología política, la antropología, las relaciones cultura-naturaleza, la ética política. Digo, me parece más interesante pensar la ecología política, en esto también un poco haciendo el paralelismo con la economía ecológica, no tanto como un campo dentro de la ciencia política o un campo dentro de la ecología, sino con una mirada mucho más transdisciplinar, ¿sí? En ese sentido me parece que también tiene algún parentesco, si se quiere, con la economía ecológica, que también tiene esta mirada de no enfocarse dentro de la economía o dentro de la ecología, sino pensarse como un espacio transdisciplinar. ¿Sigo yo, Claudio? Dale. Dale. Sí. En ese sentido, sí, a ver, me parece que ahora te lo desarmé un montón el Power, a ver qué lo piensas. Capaz que sí, me habías dicho el de clase 7, pero no importa. Métele vos, tranqui. Dale, vos comentame. Sí. En ese sentido, digamos, si uno quisiera definir el campo de estudio de la ecología política, digamos, hay como un cierto consenso dentro de todo, de que estudia los conflictos derivados de esa distribución desigual, eso es lo que llaman las injusticias ambientales, es decir, cómo los distintos impactos ambientales son distribuidos desigualmente, es decir, uno podría decir, bueno, pará, pero el cambio climático es cambio climático, digamos, no elige a dónde se van a generar inundaciones, a dónde se van a generar sequías, digamos, por lo menos no pareciera que el ecosistema decidiera arbitrariamente, pero en realidad un poco lo que trata de mostrar la ecología política es que en general esos impactos se dan en términos desiguales y reproducen injusticias ambientales, entre otras cosas porque las mismas sociedades, a través de los procesos desigualadores, generan distintas capacidades de resistencia o de resiliencia a esos impactos, ¿sí? Y a su vez hay como una lógica medio acumulativa, digo, uno lo podría pensar, tomando de nuevo el ejemplo del cambio climático, digamos, cuando uno dice, bueno, pero hay determinados países que son los que generan básicamente ese cambio climático, pero ese proceso, como no es
de alguna manera dirigido por lo humano, digamos, sino que tiene más de los componentes biogeoquímicos y demás, muchas veces termina generando los impactos en regiones que no tienen nada que ver con el origen de la contaminación. Y entonces ahí hay una injusticia ambiental, es decir, algunos están generando esa contaminación, obtienen beneficios económicos de esa contaminación, el impacto ambiental recae sobre otros que no son o que no tienen muchas veces esos elementos económicos o de poder para poder reponerse o enfrentar esos cambios climáticos, digamos, esos efectos climáticos que se tienen, y a su vez, en ese proceso, aquellos que de alguna manera usufructuaron o obtuvieron un rédito económico de esos impactos ambientales, también tienen más capacidad para, por ejemplo, mudarse, por ejemplo, para esquivarle a estos cambios climáticos, es decir, esa misma dinámica de generación de impactos ambientales también está generando una nueva desigualdad social, ¿sí? En relación con esas problemáticas ambientales. Y en ese sentido van a aparecer toda la discusión sobre las estrategias de apropiación de los recursos ecológicos, o de los bienes naturales, o de los servicios ambientales o ecosistémicos, ¿sí? Y en ese sentido hay como 3 categorías que me parecen súper interesantes de la ecología política, que va explicando, digamos, por un lado, cómo desnaturalizamos la naturaleza, es decir, cada vez la entendemos menos como tendencia, digo, humanidad, la entendemos menos como algo natural, sino que justamente como más antropizado, digamos, más modificado por los seres humanos. Si hay un proceso de desnaturalización de esa naturaleza, algunos informes hablan de que no sé, el 95% de los ecosistemas están antropizados, es decir, modificados por la actividad humana, ¿sí? Es decir, claramente cuesta cada vez más encontrar algo que sea naturaleza 100%, digamos, donde no haya habido intervención humana, ¿sí? Otro concepto que anda dando vuelta es la idea de capitalización de la naturaleza, esto que de alguna manera se discute de si podemos considerar la naturaleza como un tipo de capital más, ¿sí? Como un capital natural, y en qué medida es comparable o no con otros capitales, o incluso si es correcto pensarlo como un capital, ¿sí? Incluso fíjense la definición de desarrollo sustentable que habla de dejarle a las generaciones futuras las capacidades para satisfacer las necesidades futuras, está pensando como una idea de capital, de algo que se lega de una generación a la otra. Y hay una idea que está es muy potente, que es la idea de la mercantilización de la naturaleza. Y podríamos decir la vida, o las vidas en sentido amplio, ¿sí? Pero es decir, pensar a la naturaleza como una mercancía más. Digamos, ¿qué produce Claudio? Y Claudio produce tornillos. ¿Y qué administra Julieta? Y Julieta administra un servicio ecosistémico. Y bueno, cada uno negocia un precio, Claudio trata de subir el precio de los tornillos, Julieta trata de sacarle más a los servicios ecosistémicos, como 2 mercancías, digamos, que no tienen nada que ver, digamos, o que no tienen ninguna dimensión en sí misma, ¿sí? Sí, diría que no tienen nada que ver, pero que de alguna manera terminan homogeneizándose desde el punto de vista de que hay un numerario monetario ahí que le permitiría intercambiarse como una cosa más. Es decir, son totalmente distintos, pero se terminan homogeneizando y justamente disolviendo esa lógica o ese valor intrínseco o esa identidad propia que puede tener la naturaleza per se, que después, desde el punto de vista antropocéntrico, digamos, empezamos a hablar de recurso, con la clara concepción de apropiación o de servicio, bienes y servicios de la naturaleza, también economía, capital natural. Entonces, claramente, llevarlo ya al extremo de ponerle un valor monetario es justamente la disociación total de lo natural para llevarlo a un símbolo, digamos, que es el monetario. Sí, ahí es un buen ejemplo de la palabra que mencionaba Claudio, asociada a esos paradigmas más conservadores, si se quiere, la idea de medio ambiente. Como que es un medio para los humanos para satisfacer necesidades. Es un satisfactor más que está alrededor nuestro, de alguna manera. O sea, somos el centro y alrededor nuestro hay lo que algunos llaman naturaleza, otros le llaman medio ambiente. Era algo para ser apropiado, la misma idea de recursos naturales, como bien mencionaba Claudio. Digamos. Son todas ideas de mercantilización de la naturaleza. ¿Sí? Y en América Latina muchos trabajan este marco teórico, la ecología política, justamente para trabajar lo que vamos a abordar un poco hoy, es el tema de los conflictos socioambientales. ¿Sí? Es decir,
sobre todo empieza a emerger sobre el siglo XXI, digamos, como una nueva tipología de conflictos, digamos, que ya son los conflictos socioambientales. Es decir, claramente hay una idea que el conflicto es social, porque de alguna manera vamos a ver que se expresa en la medida que somos los seres humanos que estamos expresando, ¿no?, esa situación de conflictividad, pero un poco despegándose de la literatura que asociaba más, que trataba de explicar más la conflictividad social, si se quiere incluso en torno de la economía. Digo, el gran actor de los conflictos sociales, si se quiere, del siglo XX, uno podría decir, bueno, eran los sindicatos, los partidos políticos, eran como los grandes actores de esas conflictividades, digamos, la típica huelga obrera, la toma de fábricas en la época de Ilia. Lo primero que hacían los gobiernos de facto era suspender los sindicatos y suspender los partidos políticos, digamos, porque no querían esa conflictividad en las calles, digamos. Y lo que se va viendo que emerge, digamos, sobre todo en el siglo XXI más claramente, es una conflictividad socioambiental. Aparecen otro tipo de organizaciones, aparecen las organizaciones ambientalistas o socioambientalistas, o como les queramos llamar, o se quieran llamar de alguna manera, pero donde ya el eje es distinto, digamos, un poco lo que creo que hablábamos la clase pasada, digamos, ya la disputa no es en sí entre qué tipo de salario, la remuneración, la jornada de trabajo, sino que pasa a una agenda distinta que tiene que ver con determinadas actividades productivas, si hay que llevarlas adelante o no. Fíjense que los conflictos son muy distintos. El típico ejemplo de conflicto en la minería, no sé, en la década del 60 o los 70, eran los obreros que hacían un paro con el sindicato para reclamar mejores condiciones de trabajo, mayores salarios, días de vacaciones, etcétera, etcétera. Hoy los conflictos socioambientales son muy distintos, no aparece el sindicato. Yo ahí tuve una discusión sobre cómo el sindicalismo está chocando, está teniendo una agenda en paralelo y a veces contrapuesta con los movimientos socioambientales. Y el conflicto es otro, bueno, pero no queremos que se haga minería. El agua vale más que el oro, es decir, aparecen otras preguntas sobre si hay que hacer o no la actividad productiva, por ejemplo. Esa es una agenda típica de los movimientos socioambientales. Están corriendo un montón de ejes, aparecen nuevos actores, y en ese sentido es como que emerge una necesidad de poder explicar eso. Un poco uno podría pensar que algunos de los objetivos, vamos a hacer un punteo, digamos, pero es un poco, creo que es algo de lo que por lo menos tratamos de rescatar nosotros, es politizar la economía ecológica. Porque muchas veces la economía ecológica se queda en el indicador, la huella de carbono, y sí, está creciendo por encima de los límites planetarios, y bueno, pareciera como que a todos nos va a impactar por igual, a los ecosistemas los va a impactar a todos por igual, y bueno, parece que no hubiera ni responsabilidades ni afectaciones, ¿sí? Justamente la ecología política viene a rescatar eso, digamos, que no es un proceso inocuo o que se distribuye igualitariamente, sino que justamente hay lógicas que refuerzan esas desigualdades, ¿sí? Y hay una cuestión que es muy interesante que plantea la ecología política, que es describir los lenguajes de la valoración en pugna, es decir, entender que hay distintas racionalidades, ¿sí? Que la racionalidad monetaria, crematística, o lo que asociamos como economía, digamos, aquello que tiene que ver con el dinero, es una racionalidad. Pero que justamente los conflictos socioambientales ponen en agenda que hay distintas racionalidades. Y aparece la vida como un concepto, digamos. Y bueno, las vidas valen porque son valorables en sí mismas, no porque la persona ganaba mucho dinero y por lo tanto iba a ganar más dinero en su vida o no, digamos, sino que empiezan a jugar otros lenguajes de valoración. Esto que les decía, el agua vale más que el oro. Si agarramos un metro cúbico de agua y un metro cúbico de oro y lo queremos vender, claramente vamos a tener más dinero por el oro, pero lo que están planteando es otro lenguaje de valoración, ¿sí? Y eso es un poco lo que está, algo de lo interesante que está planteando la ecología política, que es justamente esta disputa por los valores, por las conmensurabilidades y por las dimensiones que van a estar en juego. Y obviamente, cuando hay muchos valores en disputa, aparece la política. La política en el sentido no de los partidos políticos, que son una herramienta, pero la política como forma de transformación de la realidad o como forma de articulación de la vida en sociedad. Es decir, cuando hay valores plurales, distintos, en disputa, mirando desde distintos lugares, hay de alguna manera una reafirmación de la necesidad de la política. Digo, en los conflictos socioambientales claramente la salida es política. De alguna manera se va a tener que dar esa salida que genere alguna nueva relación de fuerza, o lo que sea. Bueno,
Perdón, pensé que ahí estaba. No, perdón, se me filtró un video, perdón, disculpe. No pasa nada. Perdónenme, perdón. No pasa nada, que por ahí alguien quiere preguntar algo, entonces siempre empieza con un ruido. Entonces algo que me parece muy interesante que plantea la ecología política es eso, que hay distintos lenguajes de valoración y que hay distintas racionalidades, que la económica no puede ser la única racionalidad y que no puede imponerse sobre las otras racionalidades. En todo caso, pensar o defender, si se quiere, que la racionalidad que tiene que primar es la económica, es una definición política y es una definición ideológica. Entonces, si vamos a la discusión de si vamos a traer las plantas de cerdo industriales de China, etcétera, etcétera, porque vamos a necesitar las divisas para generar el proceso de desarrollo, bueno, ahí hay una racionalidad. Podemos estar de acuerdo, podemos estar en contra, pero lo primero que hay que hacer es visibilizar que no es la única racionalidad que puede estar en juego. ¿Sí? Es una de las racionalidades y hay que ver las otras. ¿Sí? Y ahí va a entrar el terreno de la disputa política en el sentido amplio, digamos. No solo la cuestión parlamentaria o el ejecutivo, o incluso el judicial, que juega bastante políticamente. Después vamos a ampliar un poco, pero digo, existen herramientas, digamos, sobre todo hay como una lógica de algunos autores de mapear esos conflictos, de empezar a mostrar que, no sé, la conflictividad de nuestra región alrededor de la soja no es la única alrededor del mundo, empezar a darnos cuenta esto que muchas veces se dice, que las corporaciones transnacionales juegan con una lógica global, muchas veces uno está encerrado en su lógica más regional de pensar la conflictividad en su propio espacio, o incluso a nivel país. Digo, hay conflictos como el de la megaminería en Argentina, que se logró nacionalizar, pero todavía nos cuesta pensarlo como un problema de la región. ¿Sí? Acá tenemos el mapa de conflictos que lleva el Atlas, Guillermo, Justice Atlas. Sí. ¿Cómo te va? Sí. Alberto. ¿Qué hace, Albertito? Me gustaría agregar algo ahora que pusiste este mapa de América Latina y algo más del mundo. Primero porque Martínez Alier, que fue el que empezó a hablar de estos temas, de los conflictos socioambientales, lo involucra dentro de la economía ecológica. Y fíjense, le digo a los estudiantes, la abundancia y hasta sobreposición de conflictos socioambientales que hay sobre los países que tienen una porción andina. Esos son básicamente conflictos dados por las distintas líneas de explotación minera. Básicamente esto. Eso es lo que quería agregarte. Le paso Sí, un saludo a Ricardo Carreras, a Luis Carreras, que no lo saludé. Hola, Luis. Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal? Bueno, sigan nomás. Seguimos nomás. Sí, fíjense incluso lo que es Centroamérica. Centroamérica casi que está dibujada por los conflictos. Uno podría sacar el límite geográfico que separa el mar o el océano de la región continental y tiene Centroamérica dibujada, ¿sí? O lo que decía Alberto, la cordillera de los Andes. Todo un conflicto, digo, ahí juega una categoría de colores, creo que naranja era cobre, ¿no? No, plata. Sí, los celestes son conflictos por el agua, los amarillo, oro, no, negro, petróleo. Negro, sí, petróleo. negros son petróleo. Lo que naranja. me pregunto que no tengo claro es cómo, bueno, cuáles son los requisitos, por decir así, metodológicos para que haya un puntito dentro de este mapa, ¿no? Porque evidentemente pareciera, qué sé yo, que en la Pampa Argentina no hay problemas. O sea, hay un puntito nomás ahí, qué sé yo, en Pergamino, no sé, por decir algo. Y bueno, o sea, hay una lógica con la cual, bueno, se hace mérito, habrá denuncias judiciales, habrá alguna cuestión relacionada que ha superado determinado hito, se puede ingresar en este mapa. Pero quiero decir, seguramente no son todos, probablemente haya más. Yo quería, no, de hecho, Guillermo, sí. Dale. Guillermo, ¿me escuchás, Guillermo? Sí. Yo quería agregar lo de este mapa que se cuenta en internet, se llama EJOLT por sus siglas en inglés,
Atlas de Justicia, de Injusticia Ambiental, de Justicia Ambiental, EJOLT. A Martínez Alier, lo he charlado personalmente con él, ha sido muy hábil porque ha buscado referentes de todos los países y eso le ha permitido armar un fichero, un banco de datos, donde ha relevado ya, no sé, ahora hace tiempo que no lo consulto al Atlas, pero está cerca de los 2000 conflictos en el mundo o más. Eso Sí. es todo. Dale. Ahí, digamos, para contar un poco lo que decía Claudio, digamos, dos cuestiones. Una es que este tipo de plataformas en general son colaborativas. O sea, no es que Martínez Alier, por poner el caso de que fue uno de los impulsores de esto, está recorriendo el mundo preguntando, che, ¿acá hay algún conflicto o no? Sino que obviamente son plataformas colaborativas, es decir, donde las mismas comunidades van reflejando esa conflictividad. Eso después va a un proceso de, si se quiere, de validación, es decir, hay como un comité central que, bueno, googlea un poco, ves esto, si el conflicto realmente existe, si no se está superponiendo, porque a veces lo que ocurre no es que no existan, sino que a lo mejor te puede estar llegando por 2 o 3 personas el mismo conflicto. Y a veces puede parecer el mismo conflicto, pero en realidad es otra dimensión del mismo conflicto. Entonces, bueno, ahí hay que hacer una tarea de complementación, de separación o segmentación. Y hay todo un monitoreo que se inicia desde ahí. Es decir, en la medida que esa persona propone la incorporación de ese conflicto, un poco lo que se trata de buscar es que esa persona luego vaya actualizando esa información, ya sea que el conflicto se recrudece o que de alguna manera se soluciona positiva o negativamente. Es decir, son mapeos muy colaborativos y muy dinámicos, ¿sí? En general, digamos, y un poco ahora vamos a verlo, digamos, también hay que, digamos, una dimensión que es muy importante de los mapas de conflictividad, de conflictos socioambientales, es esto que de alguna manera planteaba Claudio, que hay una mediación social. Es decir, no es un mapa de impactos ambientales. No es que en la región pampeana todo verde, digamos, green, en el sentido de ecologista. Sino que, a lo sumo, lo que puede estar denotando esto es que hay menor conflictividad, quizás, lo cual no quiere decir estrictamente que no haya impactos ambientales. Es decir, quizás lo que hay es menos organización social. Esa es una de las cuestiones que uno podría empezar a tirar como hipótesis. Quizás las resistencias son distintas, ¿sí? En ese sentido hay varios textos que trabajan esta idea de que, por ejemplo, en lo que es la literatura de conflictos mineros, hay una fuerte conflictividad, porque en general digamos, son emprendimientos mineros que no están, que no existen, y que de alguna manera quieren empezar a producir, o extraer, mejor dicho. Entonces las sociedades tienen ese margen de decir, bueno, pará, si nos plantamos bien, esto no se hace. En la región pampeana, como bien plantea Claudia, hay otro tipo de conflictividad, ya no solo porque hay actores de los dos lados, digamos, porque en la minería transnacional en general los capitales son transnacionales, aquellos que se van a beneficiar económicamente ni siquiera viven en el continente a veces. En cambio, el problema de la soja, una de las cuestiones es que los mismos propietarios, los mismos ganadores del negocio, muchos tienen una pata adentro de la sociedad, de los partidos políticos, de las instituciones. Y lo otro es, digamos, que un poco esto de que hubo toda una dinámica, sobre todo con los conflictos mineros, de visibilizar y de aprender un poco en la praxis, de que cuando se llega antes de que empiece el emprendimiento minero, se lo puede de alguna manera frenar. En cambio, los conflictos asociados con la soja y demás son un poco más complejos en el sentido de que hay que no solo decir, bueno, no queremos, no sé, el paquete de agrotóxicos, pero hay que proponer una cuestión alternativa. Y ahí aparece el tema de la agroecología y demás, digo, pero los conflictos mineros en la región patagónica, en la región cordillerana argentina, muchas veces se frenaban, por ejemplo, el caso de Esquel, diciendo, bueno, no queremos megaminería en Esquel. Y de alguna manera ahí se frenó el conflicto y no se le reclamaba a esa población una alternativa. Porque bueno, decían, bueno, sigamos con el turismo, sigamos con otras actividades. Acá en la región pampeana, no digo que esté bueno, sino justamente uno de los
de las trabas es que aparece esta idea de, bueno, pero ¿con qué vamos a producir los alimentos? La agroecología no es viable, digo, aparecen un montón de discursos que también me parece que pueden estar jugando en algún tipo de desarticulación. ¿Sí? Guillermo, Sí. hay que ver ahora si recién pensaba, ¿no? Si esto que ha aparecido hace 48, 72 horas de la ocupación de tierras por los mapuches en la Patagonia Norte no termina dando origen a un conflicto socioambiental. Sí, también ahí hay toda una discusión de cuándo es socioambiental y cuándo es social. Digamos, Sí. pues ese mismo conflicto que puede arrancar social puede devenir socioambiental, digamos, o puede arrancar socioambiental y devenir social. Digo, también esto de socioambiental es como un intento de tipología, pero bueno, muchas veces digo, lo social y lo ambiental está entrelazado en sí mismo. ¿Sí? Sí, hay toda una, digamos, muchas veces también pasa esto, que los pueblos originarios son desplazados justamente por las actividades relacionadas con la minería y con los hidrocarburos. ¿Sí? Entonces parece un conflicto de ocupación de tierras, pero por detrás hay un conflicto asociado con las actividades extractivas. Y acá, como para ir redondeando, digamos, dos ideas, digamos, un poco esta idea de las injusticias ambientales, digamos, que son visibilizadas a través de los conflictos socioambientales, ¿sí? Es decir, ahí hay una cuestión de la visibilización, digamos, también un poco lo que decía Claudio, hay conflictos ambientales que no están visibilizados, hay otros impactos ambientales que no han generado estrictamente conflictos, ¿sí? O por lo menos no llegan a la envergadura de lo que se les suele llamar un conflicto socioambiental. Es decir, ahí hay como dos etapas de la visibilización. Y por el otro lado, la ecología política también está planteando, digamos, que no solo hay un impacto desigual intrageneracional, sino que también hay un impacto intergeneracional. Es decir, también introduce esta idea de, bueno, no solo hay que ver cómo se distribuyen desigualmente los beneficios de estas actividades extractivas y los perjuicios en la generación actual, sino también cómo se van condicionando en las generaciones futuras, ¿sí? Que es algo que habitualmente queda como en un quinto plano, digamos, ¿sí? Pero que la ecología política lo trata de poner en agenda. ¿Sí? Estamos tomando decisiones que generan impactos ambientales en la actualidad, pero que generan impactos que van a seguir a través del tiempo y a su vez que van a generar nuevas desigualdades. Y... sí. Guille, perdona un comentario. En la diapo anterior tenías la cita de Pérez Rincón, y recuerdo que Mario, que es un investigador colombiano que ha participado en jornadas de nuestra Asociación de Economía Ecológica y demás, suele tener algunas presentaciones donde en la cuestión de los conflictos socioambientales las ata a uno de los conceptos que nosotros vimos, que es el de metabolismo socioeconómico o metabolismo social, ¿sí? Entonces, se establece, por lo menos de acuerdo a los estudios empíricos de él, un poco en la cantidad de proyectos de extracción minera o de intervención sobre el territorio, cómo aumenta, por supuesto, más con un cierto grado digamos, de explicación del fenómeno, la conflictividad socioambiental supeditada a la materialización de la economía y a la intervención sobre el territorio, que es un enfoque bastante interesante, sobre todo él apuntando a lo que son las economías andinas, y esto que se mencionó ya de la concentración de conflictos que hay, por lo menos mapeados. Así que no, era ese comentario que les quería hacer, que es justamente una correlación entre lo que veíamos como un concepto y hasta que se puede tener con un indicador biofísico, o sea, el grado de materialización de la economía, la intensidad material y el grado de conflictividad socioambiental. Sí, ahí un poco también, digamos, lo que emerge, lo que trabaja Mario Pérez Rincón puntualmente, pero que se ve viendo es que también los conflictos adquieren otra escala cuando los emprendimientos o las actividades productivas también están adquiriendo otra escala. Tiene que ver con eso, con la escala metabólica, digamos. A ver, minería, si se quiere, en Argentina ha existido de la época de la colonia, ¿no?
Pero ¿por qué aparece esta conflictividad muy fuerte? Digamos? Obviamente hay toda una lógica de articulación social, hay lógicas de... También uno puede pensar que se desgastó el sindicato o el partido político como organización articuladora de esas protestas, y aparecen muchas veces las organizaciones socioambientales como mucho más legitimadas, como que por lo menos no vienen de la vieja política, de eso que pareciera medio rancio, pero también hay una dimensión de la escala de esos proyectos. Así, claramente estamos hablando de mega minería. Cuando hablamos de fracking estamos hablando de unas fracturas hidráulicas con escalas muy superiores a lo que era la minería o el petróleo tradicional. Entonces eso también va generando como una profundización de esas dinámicas o de esas conflictividades. ¿Sí? Hay toda una literatura que trabaja esa idea de, bueno, esa conflictividad es creciente, en parte porque el metabolismo es también creciente. Un poco, sí. Perdón. No, estaba afirmando lo que estaba afirmando lo que estabas diciendo ahí, Guillermo, ¿viste? O sea, realmente es eso, hay un incremento en todo el proceso extractivo en estos momentos, ¿viste? Lo cual hace, digamos, estas demandas del norte, ¿viste? Que ejercen mucha más presión sobre el sur, que antes a lo mejor se sentían más en el tiempo, eran más largas, digamos, tenían otros procesos, y ahora en el término de 20, 30 años o menos todavía, vos ves que crece no solamente la demanda, sino la escala. Ya no es solamente, ¿viste?, sacar un par de minerales, sino que hay que demoler toda una montaña para extraer esos minerales. O sea, ya las escalas de intervención son totalmente distintas, ¿viste? Y eso también tiene que ver con esta cuestión del metabolismo que vos estabas hablando. Claro. Incluso el ejemplo de las granjas porcinas, digamos. Producción de cerdos medianamente industrializada, uno puede decir, en Argentina no es algo que se inventó el año pasado, que apareció este año, pero fíjense que ahora estamos pensando en producir para miles de millones de personas, o sea, una escala que excede lo que, digamos, uno podría decir, bueno, una cosa es para 40 millones de personas que viven en Argentina, otra cosa es para alimentar la población china, es decir, la escala de eso también genera, digamos, un poco esa dinámica de conflictividad mucho más ampliada. Les agrego algo en línea con esto de la cuestión de la escala, y para salir un poco de lo que es extractivismo así puro, digamos, de minerales y demás. Durante muchos años, un ejemplo que nosotros tomábamos como de conflictivo desde el punto de vista de ingeniería ambiental y del impacto, etcétera, fue el conflicto con las pasteras en Uruguay. En este caso reviste el carácter de internacional, pero podría no haberlo sido. Y quiero decir, la escala, como decía Luis, de ese emprendimiento era, pero diría, muy superior a los de emprendimientos en los países de origen de vodka o UPM, ¿no es cierto? Entonces, el fenómeno es justamente el de aprovechar esa cuestión de escala, de costos y de naturaleza en abundancia para sacarle justamente por economía de escala, por posibilidades de inversión y por poner una multiplicidad de factores, la mayor rentabilidad, independientemente, por supuesto, de los impactos que esto tenga. Y en ese caso, quizás los más pendejos que nos estén escuchando eran muy chicos o chicas, pero bueno, fue un conflicto muy grande. En este caso fue internacional, pero la comunidad del lado argentino y del lado de la zona de Gualeguaychú fue muy, muy fuerte, digamos, que lo convirtió en un proceso, en un conflicto a una escala nacional, por lo menos en cuanto a la difusión y al estar en boca de todos, como el agua no se toca, o no a la mina, en Famatina, y otros que nos va a comentar Luis en un ratito, pero ese fue un caso, digamos, típico de conflicto socioambiental, porque había movilización social de la comunidad que buscaba defender de alguna manera su entorno, del cual también, es cierto, se aprovechaban económicamente por el turismo y demás, pero bueno, entre tener la pastera y no tenerla, claramente era preferible no tenerla. Entonces, bueno, cierro la idea con esto de la escala. Bornia es una cosa gigante, incluso para los estándares de la propia inversora extranjera. Sí, hay una cuestión que también está acá planteada, es que de alguna manera esa creciente conflictividad con esas escalas de estos emprendimientos, de estas actividades económicas, digamos, también está mostrando el proceso de reprimarización de las economías. Argentina está pensando solucionar el problema de la escasez de divisas con cerdos,
fracking, minería, digo, la discusión en los 70 era si estábamos en condiciones de exportar televisores, Claro. industria electrónica. O sea, eso, ahora estamos pensando un cerdo, como gran agregado de valor respecto de la soja en crudo. Digo, 100 años. Roca Runciman, cualquier momento, vuelven. Es lamentable. Pero Sí. en chino, no en inglés. Este, ya es otro imperialismo. Vamos a tener que Así tener el Runciman de los chinos. Y como para ir redondeando, digamos, un poco esto que plantea Claudio, una cosa es el impacto ambiental, presente o futuro, y luego otra dimensión es la aparición de la problemática en el sentido de la visibilización social. No es que no exista, pero hay muchos de los impactos que están invisibilizados, ¿sí? Que las sociedades de alguna manera tenemos invisibilizados o que tácitamente estamos aceptando, ¿sí? Entonces, por eso digo, el mapeo de los conflictos es de alguna manera el mapeo de la visibilización de esas conflictividades, pero no es el mapeo de los impactos, ¿sí? Por eso, para discutir un poco el tema de la región pampeana, digamos, no es que no está pasando nada en términos de impactos ambientales, quizás podríamos pensar que no está pasando tanto en términos de conflictividades, ¿sí? O que por lo menos esas conflictividades no están tan visibilizadas en este atlas, digo. Pues también cada atlas tiene su perfil, tiene su fuente de información, digo, tienen todo su dinámica. Y lo último que quería mostrarle, bueno, vamos a pasar un poco rápido, así ya avanzamos con Luis. Les quería mostrar que no es el único atlas que existe, o mapeo que existe, este que mencionábamos, que era el EJATLAS, el Atlas de Justicia Ambiental, sino que también existe, por ejemplo, un observatorio de conflictos mineros en América Latina, es decir, que se enfoca en lo que es la minería y en América Latina. Hay otro observatorio de conflictos conflictos ambientales en Latinoamérica, ¿sí? Hay una organización, GRAIN, que tiene mucho mapeo al tema del acaparamiento de tierras, que es como otra forma, digamos, de conflictividad, digamos, que no tiene que ver estrictamente con una empresa transnacional que se viene y se coloca a hacer determinada actividad productiva, sino que hay una lógica de acaparamiento de tierras, también un poco con esta mirada de ecología política. Muchas veces lo que se está pensando es que esas tierras quizás hoy no son las más productivas, pero hay todo un debate si, si vía cambio climático, esas tierras que hoy no son de alta productividad en términos de productos primarios, no sé, de agro, quizás en el futuro sean justamente la nueva región pampeana, que podríamos llamar. Entonces hay también una discusión sobre el acaparamiento de tierra alrededor de los lagos, de los ríos, ¿sí? Que eso también tiene que ver con algunas estrategias de modificación de esas infraestructuras o de esos ecosistemas, ¿sí? Amnistía Internacional lleva un mapa de conflictos indígenas, llaman ellos, es decir, hay distintos mapeos, ¿sí? Este es el que mostrábamos de justicia ambiental, este es de conflictos mineros en América Latina, fíjense como Argentina tiene 28 conflictos mineros, Chile tiene 49, ¿sí? La región cordillerana muy fuerte, en minería alrededor del hierro, los conflictos mineros. Después tenemos el mapeo de Amnistía Internacional que les mencionaba, y uno que quería mostrarles, que supongo que no es el único, pero uno sobre el cordón industrial Rosario, por ahí la gente de la ciudad de Santa Fe no le interese tanto, pero digamos, hay un mapeo sobre los conflictos alrededor del cordón industrial Rosario, del Gran Rosario, que se ha llamado el cordón industrial, que ya, bueno, es un cordón, pero de industrial me parece que ya cada vez va quedando menos. Y nada, en esos mapeos uno puede ir haciendo distintos zoom. Digamos, acá encuentran, fíjense como el conflicto, fíjense que la conflictividad del cordón industrial Rosario está más asociada a los lugares por donde se exporta la soja, el trigo y el maíz. O sea, no son, estrictamente son conflictos en un ex cordón industrial y no asociados a actividades industriales, sino a actividades primarias, ¿sí? Digo, es como que la idea misma del cordón industrial remite a otra época, ¿sí? Y uno puede hacer la ampliación y encuentra en Rosario, digamos, de nuevo, pareciera que Rosario está bastante libre de conflictos socioambientales. De nuevo, esto que les decía, hay distintas mediaciones. Una cosa es el impacto ambiental,
Otra cosa es que se genere el conflicto socioambiental y otra tercera dimensión es que se logre visibilizar en estas plataformas, ¿sí? Son indicadores, digo. Son como herramientas como para poder tener un pantallazo o entender determinadas lógicas, determinadas dinámicas. No los pensemos como un censo hecho exhaustivamente, sino que son más bien fuentes de información, pero que están buenas para determinadas discusiones y demás. Bueno. Bueno. ¿Te parece, Claudio, que los dejamos ahora con el que sabe? Sí, yo qué responsabilidad que me están tirando. Mientras Luis va proponiendo la compartir pantalla, yo se los presento, agradeciéndole la invitación. Es Luis Carrera, pertenece al Centro de Protección a la Naturaleza de aquí de la ciudad de Santa Fe. Lo conozco hace mucho tiempo porque hace pila de años participaba en un taller ecologista, que después habría que ver en qué estado está eso, si subsistió o si hay chances. Bueno, pero de muy pibes, ¿eh? Éramos un grupete de muy chiquito y bueno, de ahí un poco me quedó la cuestión ambiental inmanente y por eso estoy un poco acá. Y bueno, hace relativamente poco nos reencontramos, donde Luis nos invitó a Alberto y a mí a dar una charla que creo que fue muy productiva en esto de buscar salir un poco la universidad hacia el medio. En ese caso fue con docentes de escuela media, privados y públicos. Y bueno, me parecía que un poco era pertinente que nos pudiera contar él cuestiones locales, cuestiones del ecologismo y de la protección desde las bases y desde el hacerlo. Él es arquitecto, es docente en la universidad y es autor de unas fichas de cuestiones ambientales. Así que bueno, le agradezco la presencia y espero que nos cuente sus cosas que van a ser muy interesantes. Luis, cuando quieras presentar y arrancar. Bueno, mirá, antes que nada quiero agradecerle, bueno, a vos, Claudio, que me estuviste buscando, la verdad que fue hace mucho tiempo. A lo mejor quiero darte la fecha, era el año 1991 cuando estábamos con ese taller, así que imagínate que ha pasado el tiempo, ¿viste? Yo calculaba 10, 12 años que tenía, así que... Claro, sí. así que estabas en eso. Así que, bueno, en fin, qué sé yo, ¿viste? Se fueron dando determinadas cosas. También le quiero agradecer a Alberto, Guillermo, también estuve viendo el programa realmente de ustedes, está muy bueno y por ahí tiene algunos puntos de contactos del seminario que yo doy clases, Seminario de Ambiente y Sociedad en la licenciatura en Trabajo Social. Lo que sí que, digamos, en este caso el requerimiento fue, bueno, desde al Centro de Protección de la Naturaleza como una de las entidades, digamos, te diría que es la más antigua. Voy a hacer un poco de autobombo porque creo que corresponde, digamos, ¿no? O sea, somos más viejos que Fundación Vida Silvestre, ¿no? O sea, en el año 77, digamos, se inicia la institución, yo ingreso en el año 80. Y desde el año 80 en adelante he podido participar, a veces como testigo y a veces, digamos, como protagonista, depende en qué oportunidades, porque no siempre uno, como en toda organización no gubernamental, se trabaja con la cuestión del voluntarismo y no siempre uno está con todo el tiempo disponible como para eso, ¿sí? Entonces, así que, bueno, fui presidente 2 veces de la institución, realmente yo le debo muchísimo, digamos, a la institución, más que nada, el que cuando alguien dice algo tiene que decirlo con fundamento, ¿no? Que eso me parece que no, que digamos el petardismo es como que está bueno en cierto momento, pero que siempre hay que ir, digamos, a una fuente, hay que ir bueno, después con la formación, digamos, en la universidad uno termina de ver algunas cuestiones más, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de ver, por eso les digo, si hay mucho autobombo, discúlpenme, pero bueno, pero algo tenía que hacer. Voy a ver si puedo compartir pantalla, a ver, porque la verdad que estoy aprendiendo con esto, a ver. Probá, si no lo paso yo, no hay drama. Toda tu pantalla, a ver si la puedo compartir. Creo que sí, creo que por ahí, a ver si puedo ahora. A ver, me parece que sí, que la puedo compartir, a ver. No, vos sabés que no. A ver, ahora puede ser. Ya te digo. Ahí está bien. Ahí viene. Vos decime cuando está. Ya está. ¿Está? Bueno, ahí estamos. Tenés que cerrar minimizar esa de la ventana del explorador que tenés. Del explorador, a ver, esperamos. Vamos a minimizarla. Bueno, a ver. École. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, me da un poquito de miedo esto, pero bueno, uno va aprendiendo cosas, ¿viste? A través de la pandemia va aprendiendo determinadas cosas. Ahora le estoy hablando solo a la pantalla.
Así que vamos a ver, digamos, cómo queda esto. Bien. Nosotros te escuchamos perfecto, vos dale. Bueno, digamos, el nombre quedó un poco pomposo, digamos, con el tema de conflictos ambientales. Yo creo que más que nada lo que traté de hacer acá es de ver en qué contexto surge primero el centro y cómo se fueron dando los conflictos a través de las distintas décadas. Por eso vamos a hacer un pequeñísimo resumen con lo que puede llegar a ser, digamos, cómo se dio origen a esto. O sea, pensemos del principio cómo se veía, si siempre hubo conflictos ambientales. Esa fue la pregunta de la cual arranqué. Siempre hubo conflictos ambientales, entonces empezamos a ver, digamos, hay un texto muy bueno de Hortensia Castro sobre el tema de la naturaleza, donde ella va haciendo una progresión sobre esto, y donde dice, bueno, primero era naturaleza según la tradición judeo-cristiana, donde, bueno, el famoso creacionismo, digamos, todo esto es un plan de Dios en el cual, bueno, hay cosas que suceden, recordemos a los griegos, o sea, ya no vayamos a la cuestión judeo-cristiana, recordemos a los griegos, los romanos, que le adjudicaban determinadas cuestiones a lo natural, ¿sí? Que lo castigaban y demás. Bueno, todo este creacionismo estuvo muy, muy en boga hasta que llegó el señor que aparece ahí abajo, que es Darwin, donde le dice, paren, acá no es la cosa tan así, pero suceden otras cuestiones también que la vamos a ver ahora. Disculpen, por ello hablo en un lenguaje muy llano, porque la verdad que creo que por ahí nos merecemos esto de vez en cuando, este intercambio, ¿no? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque todo esto tuvo que ver con la generación y hasta hoy mismo tenemos muchos movimientos ambientales que aún siguen hablando de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se fueron dando. Después tenemos el tema de la naturaleza ilustrada, ¿no? Donde la naturaleza está para satisfacer las necesidades humanas. Fíjense lo que es, ¿no? Es la necesidad humana, es la cuestión del progreso, es la civilización. Recordemos por ahí el famoso escrito de Marx y Engels en el año 1840 sobre lo que era la ciudad inglesa, y ahí vamos a ver que ya había conflictos ambientales. No lo llamaban conflictos ambientales, pero evidentemente la migración que hubo del campo a la ciudad fue muy importante y generó numerosos inconvenientes que hoy le llamaríamos a lo mejor ambientales. A esta naturaleza ilustrada, recordemos la Revolución Industrial, año 1770 y pico, la Revolución Francesa, digamos, ¿no? Todo esto que significó cambio en lo político y en lo económico, ¿sí? También tuvo su contrapartida, como la podemos ver hoy también. O sea, hay cosas que se basan en estas cuestiones. Fíjense que lo que aparece es en aquel momento el romanticismo. El romanticismo que es, bueno, crítico a la cuestión del progreso, donde decían, no, nosotros queremos la naturaleza como era, la naturaleza prístina, no puede ser esta naturaleza cambiada que nos están vendiendo, esta naturaleza, esta segunda naturaleza, como ellos decían, esta naturaleza artificial, ¿sí? Y se comienzan a plantear estos pares, ¿no? En cuanto a la cuestión campo versus ciudad, naturaleza versus tecnología. ¿Por qué, reitero, por qué estoy hablando de esto? Porque estas son muchas de las ideas que hoy encontramos aún en muchos autores y también los encontramos en los movimientos socioambientales y demás. Entonces, vamos a tratar de comprender por qué llegamos a esto. Al año 1950 en adelante hay un hecho, pero característico, que es la cuestión de la bomba atómica, en el año 45, donde ahí parece como que la humanidad se da cuenta de que, cuidado, nos podemos llegar a destruir. O sea, no planteaban la cuestión ambiental, sino que lo que planteaban es que, bueno, por motivo de la Guerra Fría, se peleaban entre Estados Unidos y Rusia, los dos bloques, occidental y oriental, y resulta de que podíamos llegar a desaparecer como especie, ¿sí? Pero no era lo único que había en ese momento. Yo les pido que recuerden, por ahí he visto filmaciones de los años 50, hay muchas filmaciones de los Estados Unidos, por ejemplo, donde a los chicos en la escuela se les enseñaba qué hacer en caso de un ataque nuclear, ¿no? Hay filmaciones hechas en la escuela y yo realmente pienso cómo salió, cómo se activó en la mente de estos chicos esa cuestión de que podíamos llegar a morir en cualquier momento por una bomba atómica, ¿sí? Pensemos en todo esto porque son cambios que se van generando y que, bueno, que luego dan y eclosionan en los años 60, ¿no? Con mucho de lo que vemos, el movimiento hippie, el movimiento contracultural, que sucede, y aparte con el mayo del 68 y todo lo que pasa a nivel mundial. Estoy haciendo todo esto para justificar por qué llegamos al 77 con el centro, ¿sí? Pero voy a seguir con esto. Hay dos libros fundamentales
en aquel momento, seguramente Alberto se debe acordar muy bien, los debe tener en su biblioteca, ¿no? Que son de Carson, que se llama La Primavera Silenciosa, donde ella habla sobre el tema del DDT, más que nada, o sea, ella habla de la primavera silenciosa, porque dice de la aplicación, entre otras cosas, era una bióloga muy conocida, una investigadora muy conocida, donde ella plantea de que cada vez las primaveras eran más silenciosas porque cada vez había menos seres vivos por la aplicación de agrotóxicos. Hoy les llamaríamos agrotóxicos. Y Ehrlich, que fue muy famoso en aquel momento, revitalizó la teoría neomalthusiana, ¿no? Hablando de que la naturaleza es finita y que la escasez de los recursos tiene que ver con el tema también de la explosión demográfica. Esto es muy importante porque todo esto hoy lo tenemos, pero esto era muy fuerte en los años 70, ¿sí? O sea, hay mucha gente, entonces esta gente consume recursos. El planeta se va a agotar en algún momento. ¿Qué hacemos? ¿Sí? Bueno, todo esto hay una matriz de economistas, políticos y demás que utilizan estos recursos que tenemos acá, ¿no? O sea, utilizan este texto, por así decir, ¿no? Y lo aplican en políticas. Entonces, tenemos que ver también cómo va saliendo todo esto. Voy a seguir con la otra diapo. Voy un poquito rápido porque todo por ahí, si no, después esto se los dejo nomás para que ustedes lo puedan ver. En el año 68 se da el Club de Roma, donde es importante un grupo de empresarios, en realidad, que dicen que los problemas que aquejan a la humanidad, como el deterioro ambiental, el exceso de individualismo, la pobreza, las enfermedades endémicas, el crimen, están interrelacionados. Es una de las primeras veces, una de las primeras frases en la cual uno resume de que no es solo el desarrollo por un lado, la criminalidad por el otro, ¿sí? Los problemas ambientales se pueden llegar a ver como compartimiento estanco, no es así, sino que es toda una sola cosa. Este Club de Roma le encarga a la gente del MIT, digamos, Estados Unidos, a un equipo importante con las computadoras que había en aquel momento y demás, arman modelos matemáticos y sale este libro que fue también muy famoso, se llama Los Límites del Crecimiento, donde ahí extracté algunas de las cositas del libro, ¿no? Donde decía, para el 2052 la temperatura del planeta aumentaría en 1 o 2 grados, o sea, de seguir, ahí lo que está planteando de acuerdo a la curva que está, seguramente Guillermo la debe haber visto más de una vez, digamos, ¿no? En el modelo 3 que ellos hacen, dice, de seguir con esto, lo que vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con estos inconvenientes a futuro. Fíjense de lo que estamos hablando, ¿sí? Con el tema del nivel de producción de bienes y servicios, del tema del cambio climático, se hablaba ya en aquel momento, no se decía eso, pero más o menos se estaba planteando. Y vemos que hay todos insumos teóricos que hacían que se adoptaran determinadas políticas en esto. Entonces el Club de Roma fue muy importante, recordemos, era muy neomalthusiano, y a esto, y acá quiero rescatar la cuestión de Latinoamérica, con la gente de la Fundación Bariloche, donde sacan otra visión. Ellos dicen de que no es esto, vamos a pasar a esto. El modelo mundial latinoamericano es del año 72 al 75. Ellos hablan de necesidades humanas básicas. Entonces dicen que si la humanidad se manejara en vez de el individualismo excesivo, de extracción y demás, se manejara con principios de equidad, participación civil y no consumismo, es muy probable de que habría para todos, y no como es en ese momento. Es como decimos hoy, ¿no? El 20% de la población mundial consume el 80% de todos los recursos del planeta, y el 80% de la población consume el 20% restante. No es por decir, estos consumen más, estos consumen menos, sino que hay que ver qué se consume, cómo se consume, y en este caso, a qué necesidades estamos resolviendo. Por eso, a mí me pareció muy importante, porque muchas veces no se lo menciona el modelo de la Fundación Bariloche, y es importante porque fue generado en Latinoamérica, ¿sí? Fue un equipo en Latinoamérica que dijo, no, esperen, lo que ustedes están planteando desde el norte no es tan así. Nosotros tenemos otra idea de esto. Sí, disculpa. Perdona, te agrego algo ya que trajiste el modelo mundial latinoamericano que a mí me parece siempre muy importante destacar. Fue un poco en respuesta al trabajo, digamos, de la gente del MIT, que entre paréntesis lo hicieron exclusivamente ingenieros, y yo soy ingeniero, ¿no? Pero quiero decir, era muy monodisciplinar, y el trabajo de la Fundación Bariloche fue un trabajo en respuesta a ese multidisciplinar, donde había economistas, sociólogos, ecólogos, etcétera, que
encontró una forma totalmente distinta. O sea, por empezar la respuesta es decir, la crisis que ustedes anuncian que va a llegar, etcétera, hay lugares donde ya existe, América Latina, Asia, África. Y bueno, entonces la que ustedes esperan que les llegue, nosotros ya la tenemos ahora y es consecuencia de un montón de cosas. Pero se propusieron en ese modelo maximizar una cosa que no tenía nada que ver con variables econométricas. Se propusieron maximizar la esperanza de vida al nacer. Y llegaron a la conclusión de que redireccionando recursos y demás se podía incrementar el PBI, disminuir la desigualdad, etcétera, pero maximizando ese concepto que no tiene nada que ver con maximizar el PBI, por ejemplo, ¿no? Así que a mí me parece siempre muy digno destacar este modelo desde el sur, respondiendo a un modelo, digamos, hegemónico de los poderosos, digamos, desde el centro, ¿no? Claro, lo que pasa es que, viste, muchas veces lo que tiene más prensa es lo otro, digamos, y no esto, ¿no? Esta cuestión lo conocemos mucho nosotros, ¿no? Lo conocemos nosotros porque realmente lo reivindicamos. Este equipo lo destruyeron después cuando llegó la dictadura militar, lo desarmaron, muchos migraron, digamos, y demás. Entonces quedó esto y bueno, se recuperó y realmente hubo gente que fue muy interesante. Realmente esto es muy interesante. Entonces, en este contexto, vemos, digamos, también que había otra cuestión también importante, que fue que en el 5 de junio del 72, en Estocolmo, Suecia, se realiza la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Esa conferencia da origen, en diciembre del 72, se crea el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. O sea, no existía nada a nivel de Naciones Unidas, más allá de las críticas que haya a Naciones Unidas y demás, siempre fue un ente importante en generar esta cuestión, en estar muy atento y muy alerta a estas situaciones. Por eso lo de la FAO, por eso lo de la OMS, y fíjate vos que en un lugar, o sea, 20 y pico de años después de creada la ONU, es que recién aparece esta cuestión de la preocupación por lo ambiental. O sea, no es un tema menor, y que se haya generado en el 72 y que hoy todos, digamos, festejamos el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente, bueno, fue por esto, ¿no? Porque en aquel momento dijeron, no, algo está pasando con el ambiente, no podemos seguir con teorías desarrollistas. Yo me acuerdo siempre de una teoría desarrollista y les pido por favor el que encuentre ese libro, sáquele una foto. El libro se llama Paraná, el pariente del mar. Es un libro que en los años 70 estaba muy, muy vigente, que tenía toda una visión ingenieril de qué hacer con el río Paraná, y una de ellas era represar las cataratas del Iguazú, porque así vamos a producir energía eléctrica. Entonces, pensemos, digamos, ¿no? Toda esa visión desarrollista, ingenieril y demás, no estaba muy acorde con todas estas cuestiones, y bueno, empieza a aparecer entonces el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y yo coloco también acá, de una manera, digamos, para que veamos que de la Argentina también se hizo algo, ¿no? Y que es la Carta a los Pueblos del Mundo, que es de Perón, que no la escribió tanto Perón, la escribió Yolanda Ortiz, que fue la primera mujer que ocupó un gabinete, digamos, en el año 73 sobre el tema de hábitat humano, más que nada, ¿no? En la democracia argentina de aquel momento, donde fíjense que una de las frases, la carta esta, hay mucha gente del partido que ni siquiera la conoce, pero realmente es muy interesante, ¿no? Más allá de que por ahí está teñida de lo que es en aquella época, la tercera posición, el tercer mundo, etcétera, etcétera. Pero yo remarqué acá en una de las frases, necesitamos nuevos modelos de producción, consumo, organización y desarrollo tecnológico que al mismo tiempo que den prioridad a la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano, racionar el consumo de recursos naturales, fíjense la palabra recursos, ¿no? Era lo que se usaba en aquel momento, y disminuyan al mínimo posible la contaminación ambiental. Esta carta es interesante, digamos, ¿no? Porque también es del año 72. Algo estaba sucediendo en los años 70 que hace que aparezcan, digamos, las organizaciones, pero antes quería pasar este tema que también fue importante. Así como fue la bomba atómica, y que había casos que habían sucedido ya de contaminación en distintas partes del mundo, uno de los más fuertes en los años 70, más allá del tema de los famosos petrodólares, que significó darnos cuenta de que éramos una sociedad dependiente del petróleo, fue este caso de Seveso, en Italia, donde, bueno, se produce dioxina, se quema una parte de esta fábrica, se produce dioxina y, bueno, se produce problemas en los chicos, problemas de aborto, malformaciones, se tuvieron que matar animales, o sea, el famoso rifle sanitario por la cantidad de dioxina que tenían los animales, no se podían consumir, los vegetales tampoco, y esto, digamos, fue a una escala muy pequeña en el norte de Italia, digamos, una escala muy pequeña, lo que fue Chernóbil después en el año 86, ¿sí?
creo que esto, digamos, fue uno de los puntos también importantes para que apareciera el Centro de Protección de la Naturaleza, y acá viene un poquito del autobombo, digamos, ¿no? Fuimos anteriores a Fundación Vida Silvestre, estuvimos el 10 de febrero, y lo que es más importante es que la diferencia entre el centro y la fundación es que el centro es una organización de vecinos del ambiente. No eran, yo no estaba en ese momento, no eran tal vez muchos profesionales, digamos, pero eran personas que estaban muy preocupadas, y en aquel momento, por eso el nombre naturaleza, estaban muy preocupados por la flora y la fauna, ¿sí? Las cacerías, el tema de los guardafauna y todo eso, y de a poco se fue abriendo a otros temas. Fundación Vida Silvestre se planteó justamente como una fundación, es otra forma, digamos, otra forma de organización, con todos sus especialistas, con los recursos económicos que ya sabemos que tiene la fundación, nada que ver una cosa con otra, pero digamos son las dos primeras organizaciones que aparecen en los años 70. Yo creo que ya había una acá en Santa Fe, pero que no había tenido mucha gravitación, digamos, ¿no? El centro aparece y irrumpe, digamos, con bastante fuerza. Bien, ahora sí, ahí apareció el centro. Entre medio, vemos esta cuestión, entre los años 70 y 80, también el tema nuclear, que no fue una cuestión. ¿Por qué lo traigo a esto a colación? El accidente de la isla de las Tres Millas en Estados Unidos y el tema de las manifestaciones antinucleares en Europa. ¿Por qué? Ya vamos a ver después, en los años 80, lo que hizo el centro y algunas críticas que hubo en ese momento. En el año 78, el centro, vamos a llamarle así, como conflicto ambiental, según lo que me narran, porque yo no lo vivía esto, sino que, digamos, hubo serios problemas con una fumigación, con órganos fosforados, más que nada por medio de la fumigación aérea, por el tema de los mosquitos, un problema recurrente acá en la ciudad de Santa Fe, donde se produjo entonces la muerte de muchos pájaros. O sea, vieron que antes la gente tenía pájaros en las casas, bueno, en jaulas. Bueno, al parecer en las zonas de los barrios donde pasaron se produjo una mortandad muy grande, y también hubo bastantes casos de gente con problemas respiratorios. A partir de ahí se toma esa cuestión, se le va a plantear, recordemos en el año 78 que teníamos un gobierno militar, se plantea en la municipalidad y se suspenden la fumigación aérea antimosquito. Nunca más hubo fumigaciones, todo aéreas en el caso de mosquito, y todo esto llevó un proceso a que después en el año 86, cuando se hace la Comisión Honoraria del Medio Ambiente, se genera la ordenanza de control del mosquito. Ahí sí, ya estuve yo, digamos, donde se ven todas las medidas que hay que tener con respecto a lo del mosquito, todo lo que ustedes sienten con respecto al dengue hoy. Ya en el año 86 estaba la ordenanza que había hecho el centro en aquel momento. ¿Fue un conflicto tan grande? ¿Hubo movilizaciones de gente? No fue así, no es como estamos acostumbrados a ver ahora, que la gente sale y protesta, corta los puentes o hace, digamos, o hace manifestaciones. Era más que nada a nivel, digamos, de grupos sociales, de buscar personajes relevantes de la comunidad para ir a plantear todas estas cuestiones. Y bueno, y en aquel momento nos podíamos sentar con esta gente y cambiaban. Ahora, ¿había un cambio sustancial en aquel momento en la política? No, era más bien una cuestión, más bien lo sanitario, y era lo puntual, ¿sí? Quiero ir adelantándole estas cosas para que veamos cómo fue evolucionando la cuestión de los conflictos ambientales a lo que tenemos hoy. En el año 80 sacamos la campaña Por cada niño un árbol. Bueno, se hacen varios bosques de los niños. Digamos, esta campaña fue tomada después en el año 86 por la provincia de Santa Fe. Nosotros realmente pudimos hacer varios bosques, y uno de ellos es el que tenemos hoy enfrente de la Fuente de la Cordialidad. Si ustedes van y se ubican hacia la zona de los boliches, por así decir, esa partecita que está ahí al lado de la Fuente de la Cordialidad fue plantada en el año 1982. Así que ahí estuvo el centro, estuvimos con mucha gente plantando en aquel momento, y realmente se hicieron muchos bosques de los niños en aquel momento. Después con el tiempo, bueno, se fue perdiendo eso, pero fue muy importante. Había una movilización por eso, había ganas de hacer cosas, había ganas de moverse, y se daban cuenta de que el árbol era importante, pero no había una cuestión política atrás del árbol, ¿se entiende? O sea, se hacía una política, pero no porque en realidad todos los actos que estamos haciendo son políticos, en cierta manera, pero no era una cuestión de torcer el destino, de decir, estamos en contra del capitalismo. No, acá no era esa cuestión, era muy simpático. Los ecologistas, entre comillas,
éramos simpáticos para el sistema, plantábamos arbolitos, lo ayudábamos con el tema de los mosquitos, en fin, tratábamos el tema de los residuos sólidos, y éramos simpáticos. Después nos convertimos en personas que no éramos tan simpáticas. Vamos a seguir. En el año 81, inclusive después en el 95, estuvo el proyecto del Paraná Medio. En el año 81 el Centro de Protección de la Naturaleza propone, o sea, se querían hacer 2 represas sobre el Paraná Medio. El centro propone, con una visión, diríamos, un poquito desarrollista, era correr el terraplén para el lado del cauce preservando las zonas de isla. Después nos dimos cuenta de que no había que hacer eso, de que a los ríos no hay que represarlos. Y bueno, cambiamos en el año 95, cuando se quiere traer una represa desde Estados Unidos, se iban a traer los módulos flotando, unos módulos metálicos, donde en una empresa que tenía el hermano de Bush, digamos, en aquel momento, quisieron venir a hacer, bueno, quisieron instalar esa represa en la isla Chapetón. Directamente hubo una oposición muy grande en Santa Fe, en Entre Ríos, en Corrientes. Nosotros no pudimos llegar a una cuestión de ley, pero por ejemplo, Entre Ríos logró una ley antirrepresas. O sea, hubo mucho movimiento, y ya algo importante es que era el túnel para encontrarnos con otras organizaciones, y empezábamos a hacer acciones mancomunadas. Eso también es importante y tiene que ver con la evolución de las organizaciones, y con la evolución más que nada en esta cuestión de visibilizar los conflictos. Bueno, desde el año 83 nosotros ya hubo una inundación muy grande acá, que fue cuando se cae el puente colgante. Cuando se cayó el puente colgante en Santa Fe, no fue solamente el problema del puente, sino que nos quedamos sin agua, porque traía el agua, venía el acueducto desde el Colastiné. Entonces la ciudad de Santa Fe se quedó sin agua durante varios días. Hubo que trabajar, digamos, nosotros no, sino la gente de la provincia, en la nueva toma, digamos, que se colocó sobre la laguna Setúbal. Hubo muchas críticas sobre eso, pero más que nada, pero lo más importante era de que nosotros nos manejamos con el concepto de que la naturaleza no tiene la culpa. Esa fue la frase básica que siempre manejamos, porque si no siempre se le echa la culpa a la naturaleza. Siempre los desastres son naturales, y en realidad tiene que ver mucho la cuestión de la presión humana. En este caso, por ejemplo, la inundación del 83, el tema de la deforestación en el Amazonas, en aquel momento, imagínense que ya era importante, la deforestación en la zona de Misiones también, donde nosotros no imaginamos Misiones como un lugar selvático, pero en realidad tiene muy pocas zonas selváticas originales, y el resto son las plantaciones, o mucha yerba mate y demás, y también mucho trabajo, digamos, agrícola en las laderas, con lo cual se generan muchos problemas de arrastre de sedimento, y bueno, en fin, problemas que se generan en el río Paraná. Aquí el caso más grave lo tuvimos en el 2003, donde yo también me inundé, pasé a ser un desplazado ambiental, o un refugiado ambiental, ¿no? Con 2,5 metros de agua en mi casa. Pero también cuando se le quiso echar la culpa a la naturaleza de lo que había sucedido en Santa Fe, cuando 1/3 de la ciudad quedó bajo agua. Esto fue muy divertido, perdón. En esta también estuve, pero yo asistía solamente como observador, era muy joven en aquel momento, y la verdad que uno aprende mucho, ¿no?, de la gente que está en esto. Acá el tema era así, la ruta 19 era muy angosta antes, ahora la vemos como autovía, y tenía todo árboles a los costados, en algunos tramos tenía más o menos árboles. ¿Qué pasó? Imagínense año 84 las velocidades a las cuales se andaban, nada que ver con la que se anda ahora, o la seguridad de los autos. Hubo 2 o 3 accidentes donde la gente se atropelló a los árboles y se murieron. Entonces se les fueron a plantear de las comunas que había que talar todos los árboles que había en la ruta 19. Con lo cual significó toda una movilización, logramos movilizar, o sea, ir a hablar con cada uno de los intendentes, hacerle entender esa cuestión, y realmente fue muy importante eso, porque significó también empezar a trazar líneas de acción, en este caso de que ya no era solamente el arbolito porque sí, sino que había otras cuestiones, y también estaba la cuestión de elaborar una política en esto. ¿Sí? Creo que fue muy, muy importante con esta cuestión del centro, y fue la institución que lo lideró en aquel momento. Nosotros decíamos que los árboles se atravesaban a 100 kilómetros por hora en el camino de los autos. Y bueno, y esas expresiones causaban, digamos, algunas cuestiones de que en realidad son las personas las que no cumplen, digamos, con
cuestiones de seguridad que tienen que tener. Bien, este punto fue uno de los más importantes en donde nos dejaron de ver como los simpáticos, ¿sí? Ya no éramos simpáticos plantar arbolitos, porque acá estaba la posibilidad de instalar una central nuclear en Timbúes, donde hoy está instalada la central de gas, ¿sí? La que es China, ¿sí? La que está abasteciendo por los chinos. Se quería instalar una central nuclear. Hubo una movilización muy, muy, muy fuerte. Era en Timbúes de este lado o en Hernandaria del lado de Entre Ríos. Otra vez la unión con los entrerrianos, y la verdad que dio resultado, y de repente se dieron cuenta de que, bueno, estábamos también elevando algunas cuestiones a nivel de conflicto, y que ya estábamos hablando, ¿qué es desarrollo? ¿De qué estamos hablando en estas cuestiones? O sea, ya metíamos cuchara, por así decir, en lo que es la política del país. ¿Cómo vamos a suspender el desarrollo tecnológico de la Argentina, que era punta en aquel momento con el tema nuclear? ¿Cómo nos podíamos oponer a eso cuando el país necesitaba energía? Después, bueno, se vio que no era tan así. Realmente fue muy importante, y fíjense que se logró una ordenanza municipal que se declara Santa Fe ciudad no nuclear en el año 88, y en el año 91 se sale una ley provincial que prohíbe instalar plantas y o depósitos nucleares en el territorio provincial. O sea, más que nada ahí era por la cuestión de los famosos repositorios nucleares y demás, atendiendo a lo que se venía en Gastre, digamos, después allá en la zona de Chile. Eso te iba a preguntar, Luis, porque yo siempre recordaba el caso ese de la oposición al basurero nuclear en Gastre, que leía también ahí en el Ambientalista, que yo, es más o menos esta misma época, ¿no? Claro, o sea, lo de Gastre fue fue el año 94, 95, pero también ya venía en realidad hace mucho tiempo, digamos, porque había que dejar en algún lugar los residuos nucleares. Así que imaginemos hoy los residuos nucleares, gente, todo lo que sea residuos nucleares hoy se lo manda directamente a Estados Unidos. Nosotros ni siquiera procesamos los residuos nucleares. Con el tema del control después del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos tiene el control sobre esa cuestión. Así que todo lo que son combustibles nucleares nuestros se mandan todos a Estados Unidos. Cosa que nadie quiera tener la bomba, esa es la cuestión. Así que lo controlan. Bien, seguimos. En el 87, tal vez ustedes no se ubican, pero han estado tomando a veces algunos mates enfrente del Monumento al Brigadier, ahí enfrente en el inicio de la Costanera Vieja en Santa Fe. Hubo un momento en que el gobierno lo quiere trasladar. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto, digamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el Centro de Protección de la Naturaleza con el traslado del monumento? Entonces, bueno, es la primera vez que se aplica la Ley 10.000 de protección de intereses difusos de la población. Se aplica la Ley 10.000 y se logra que no se traslade el monumento, porque el monumento tenía característica intrínseca de estar en ese lugar, de ser reconocido culturalmente, históricamente en ese lugar, que estaba del año 30, y que por eso no se lo tenía que trasladar a otro lugar, impostando, digamos, esa cuestión de trasladarlo a la Plaza de Mayo. ¿Sí? Esto se tomó el monumento, ahí sí empiezan las primeras cuestiones, ¿no? Que recuerdo se hizo desde la oficina de la Facultad de Arquitectura, se trabajó con las vecinales 7 jefes, digamos, la verdad que fue una mañana que llegamos y que prácticamente le dijimos a los obreros, bueno, venimos a tomar el monumento, así fue, ¿no? Y dijeron, bueno, está bien, tómenlo, y dejaron las cosas y se fueron, ¿no? Menos mal. Digamos, nada que ver con lo que nos encontramos hoy con las tomas de tierra y con todo eso. Pero bueno, fue muy, muy interesante porque aparte ya lo habían empezado a desarmar, se tuvo que rearmar, se logró toda una cuestión del municipio. Fue muy, muy, muy importante aquello, y que luego también, el centro tuvo una gravitación importante también en esto de las luchas del espacio público, que en el 2014 tuvimos la cuestión del Parque Alberdi, pero ya vamos a llegar al Parque Alberdi. ¿Sí? Año 87, año 89, si me estoy yendo mucho con el tiempo, ¿hasta qué hora tenemos, Claudio? Claudio, ¿hasta qué hora tenemos más o menos? Muteado, perdón. Hasta las 21 tenemos, Luis. Sí, bueno, entonces lo voy a pasar muy rápido. También estuvimos, todo lo que hoy se habla, y discúlpenme, pero era así, eran reuniones interminables con la gente de la municipalidad para ver el pliego de elaboración del relleno sanitario, el pliego de cómo íbamos a separar los residuos. Todo eso se habló en el año 89, en medio de una de las crisis más importantes del país con el tema de la hiperinflación.
Bueno, de ahí salieron todas estas ideas que hoy, 30 años más tarde, con mayor o menor éxito se siguen aplicando, ¿sí? A ver, por supuesto que uno quisiera que no vaya a la basura el relleno sanitario, ¿sí? Pero como método intermedio, digamos, encontramos que era lo mejor, e inclusive el tema de la separación de residuos para que los recicladores urbanos que estaban ahí, ex cirujas, pudieran también hacer un aprovechamiento de aquellos residuos valorizables. Veamos todas las palabras que usábamos en aquel momento dentro de lo que es la economía. Guillermo me puede llegar a aportar en este caso. Después fuimos cambiando algunas cuestiones, pero en aquel momento era de lo que se hablaba. Me parece importante también recordar de que en los 90 pasaron algunas cosas. En el año 87 sale la definición de desarrollo sostenible, a partir del informe Brundtland y el libro no sé, fue un documento que se llamó Nuestro Futuro Común. A partir de ahí empieza toda otra historia que hasta nos llevó en los 90 a discutir si era desarrollo sostenible o sustentable, por ejemplo. La verdad que perdimos mucho tiempo en eso, pero bueno, en el año 92 se da la famosa ECO 92, en la cual se participó también en Río de Janeiro. Y otros puntos importantes para nosotros, que fíjense cómo fue derivando todo esto. En el 94 la reforma de la Constitución Argentina, en la cual intervinimos en la famosa redacción del artículo 41 y el 42 también, que tiene que ver con la cuestión del consumidor, y con todo que la Ley General del Ambiente y la Ley de Presupuestos Mínimos que vienen de aquella Constitución, ¿sí? Recordemos que del año 1853 hasta el 94 tuvimos siempre la misma Constitución, salvo del año 49, que fue la Constitución justicialista, hasta el 55, pero tuvimos, digamos, toda una constitución que tenía determinadas pautas y que pasó a tener otras pautas, por ejemplo, el reconocimiento de los pueblos originarios, ¿sí? Que también deriva hoy en los conflictos socioambientales que tenemos, digamos, por la recuperación de tierras, ¿sí? O sea, todo esto tiene que ver. En el año 96 también hay un momento importante, que es la Cumbre Mundial de la Alimentación, donde Vía Campesina propone soberanía alimentaria. Eso fue revolucionario. El concepto de soberanía alimentaria en oposición a seguridad alimentaria fue revolucionario, y hoy cuando se habla de cátedras de soberanía alimentaria vienen desde el año 96. Hoy mucha gente habla de soberanía alimentaria y bueno, lo estamos viendo, pero arranca del año 96 y son conceptos que pegaron muy fuerte en el accionar de las organizaciones ambientalistas en aquel momento. Bien, nosotros participamos en el 98 en las cumbres sobre cambio climático, en especial la que sucedió acá en la Argentina, estuvimos como miembro observador. Luego, bueno, por razones de distancia no pudimos ir a otros lugares, es imposible, y ya realmente las últimas dan pena, dan lástima, las últimas cumbres sobre cambio climático, que realmente no pueden resolver nada. No, hoy, digamos, estamos descreídos de las COPs. Luego tuvimos una injerencia muy fuerte en el 2003 en la campaña de esclarecimiento sobre la implementación del ALCA. Para los que se acuerdan de eso, fue muy fuerte, digamos, el tema de meter un área de libre comercio, digamos, en América Latina, que fue en Argentina donde se decide finalmente, desde aquí, con la presencia de muchos líderes de Mar del Plata, decirle no al ALCA, pero había mucha cuestión con el tema ambiental. Por ejemplo, el área de libre comercio de Estados Unidos con México, ¿sí? El TLACAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y con Canadá también, una de las cuestiones que hizo fue que el maíz transgénico pudiera entrar en México. México es el país productor de maíz. Hoy prácticamente no tiene maíz original, porque se ha contaminado con el trigo transgénico que le mandaron los Estados Unidos, que lo hacían a precio de dumping, más barato, y entonces se lo metieron a los mexicanos hasta por las orejas, y hoy prácticamente el maíz que se encuentra está contaminado en cierta forma, ya no se encuentra casi maíz original. Y eso era lo que se quería hacer, por un solo ejemplo nada más, ¿no? De la que se quería hacer con el ALCA a nivel de Latinoamérica. 2005, Coalición Antiincineración, Salud Sin Daño, todas estas en algunos u otros casos fueron o acciones de la institución que fueron actividades más bien institucionales, como el de la COP, muy fuerte como el de la implementación del ALCA con movilizaciones. Por ejemplo, había gente que no entendía por qué nos movilizábamos, había gente que no entendía por qué no queríamos entrar al ALCA, bueno, en fin, fue bastante fuerte. Recuerde que veníamos de los foros que se habían hecho en Río y demás, la gente estaba muy movilizada con el 2001, con la crisis que hubo aquí en la Argentina, y realmente se pudo dar vuelta a la tortilla en aquel momento.
en conjunto con otras organizaciones. Ahí tenemos, digamos, con la gente de Adelco, que en algún momento se trabajó, con las pasteras, que es muy importante lo que dijiste hoy, Claudio, de las pasteras, porque en realidad una de las cuestiones que vos decías para sacarlo de lo que es el extractivismo minero, pero en el tema de las pasteras recordemos de que el extractivismo también iba con 3 puntos, ¿no? Que lo anoté, vos sabés que lo anoté. Uno era la energía. Tiene energía que es muy barata. Segundo, el trabajo es muy barato. Por lo tanto, eso también es una forma de extracción. Y el otro tema era la disponibilidad del agua, que también es muy barata. Entonces, eran 3 puntos importantes que tienen que ver con el extractivismo, más allá de que se planten hectáreas de pinos para extraer la pasta de papel, que a nosotros nos queda la mayor contaminación y que los papeles se hacen en Finlandia y que por eso ellos no eran, digamos, los grandes contaminantes. Finlandia era uno de los países que es menos contaminante, supuestamente. Claro, si nosotros hacemos la pasta de papel acá, es lógico. Bien, el título no a las papeleras siempre fue un motivo de discusión en la asamblea. Después también estuvimos trabajando con la gente de la minería en la zona de Lago Puelo, en la zona de Bariloche, en La Rioja, con la gente de Famatina. En Famatina nos tocó hacerle un juicio a la Barrick, que es, por supuesto, un juicio popular, más que nada, donde se pusieron todas las, estoy hablando del año 2009, aproximadamente 2010, donde participó el centro muchísimo, ¿no? En esto, y había marchas en Famatina, gente. Cosas que después logramos, por ejemplo, una de las cuestiones que a través de la Unión de Asambleas Ciudadanas, tratar de juntar las 2 asambleas, la de las pasteras con la del Famatina, y realmente lo logramos en Córdoba. Pudimos hacer que se sentaran a hablar y darnos cuenta de que en realidad los problemas eran a nivel de una escala que ya superaba lo local. El centro siempre trabajó en lo local, pero de repente nos encontramos con que había elementos que a nivel nacional e internacional también estaban interaccionando para nuestras acciones y en estas cuestiones conflictivas. Y bueno, acá vienen los 2 elementos más fuertes que nosotros tenemos en estos momentos, que la campaña Paren de Fumigarnos, que se larga en el año 2006. Somos 3 organizaciones, la Madre Ituzaingó de Córdoba, el Grupo de Reflexión Rural de Buenos Aires y el Centro, y se larga en Santa Fe, digamos, el 27 de septiembre de 2006, la campaña Paren de Fumigarnos, que hoy tiene avances, retrocesos, pero en realidad siempre tiene, o sea, hoy ya se fue de madre en el sentido de que no pertenece al centro esto, nunca perteneció, siempre se trató de trabajar en conjunto con otras organizaciones, y hoy hay muchísima movilización, no solamente en Santa Fe, en Chaco, en Buenos Aires, Entre Ríos, en Córdoba, digamos, que tienen que ver con este tema de las fumigaciones. En eso quiero hacer una aclaración, ¿no? Nosotros siempre fuimos contra el modelo sojero, y no podíamos entrar con la mentalidad de la gente, que no, que la soja, que la plata, que los recursos y demás. Cuando empezamos a hablar de la cuestión de la salud, ahí empezó a crecer en forma exponencial la campaña Paren de Fumigarnos. Cuando logramos encontrar la beta en la cual teníamos que trabajar, y realmente fue muy, muy importante. La campaña Paren de Fumigarnos entonces arranca en el 2006. Tenemos hasta el propio documental que se llama En Defensa Propia, que lo pueden ver en YouTube. Así que ahí narra más o menos qué fue pasando con la campaña hasta el año 2016. Luego, uno de los hitos, digamos, dentro de lo que es los espacios públicos urbanos, tiene que ver con la pérdida del Parque Alberdi. Algunos se acordarán, en el año 2014 el parque era como está allá atrás, como se lo ve, digamos, en esa foto, y bueno, hoy es prácticamente un páramo. Todo lo que habíamos dicho que iba a suceder, sucedió. Se secaron casi todos los árboles, se arruinó un parque para hacer unas cocheras que hoy casi nadie utiliza, cocheras que tienen serios problemas de acceso de agua, de lluvia, de napas. Bueno, hubo toda una movilización que el centro estuvo con las cuestiones legales, estuvimos trabajando, pero realmente solo no lo pudimos hacer. Esto, si no hubieran estado trabajando otros grupos sociales, no lo hubiéramos podido hacer con una campe y demás, no se hubiera podido mantener el tiempo que se mantuvo. Y en esto es un punto importante. Ya hoy las organizaciones ambientalistas no pueden decir de que trabajan solas, sino que hoy se suman un montón de gente que tienen distintos intereses. Esas cuestiones que se hablan de las valoraciones del lenguaje, ¿sí? Hay que ver cómo la valora un grupo artístico, cómo la valora los ambientalistas, cómo lo valora un economista o cómo lo valora el ciudadano común de a pie, digamos, a este lugar, ¿sí? Entonces esto es importante por ahí, la
cohabitación entre estos grupos que tienen intereses a lo mejor dispares, pero que encuentran interés en común, que significó perder el Parque Alberdi en un momento, pero suspender el proyecto de cochera en la Plaza San Martín, por ejemplo, o en la Plaza Alemania, que se ha ido ocupando la Plaza Alemania con algunas intervenciones ahí que se han hecho. Luis, Sí. te agrego un comentario sobre la cuestión del Parque Alberdi. En algún momento, una vez ya hecho consumado, no me acuerdo si en ese momento estábamos con Fernández Macordi, otro colega que Guillermo y Alberto conocen, de la Facultad Económica, hicimos un ejercicio así porque la verdad que fue un negocio para algún privado, digamos, porque un canon de exiguo, pero, digamos, un chiste, digamos, lo que iba a pagar al municipio, y haciendo una hipótesis muy de mínima, más allá de los problemas que vos decís, porque le comentaba para la gente que no es en Santa Fe, es un parque céntrico, cercano al río, bueno, que daba un poco de pulmón de aire y verde a 2 cuadras de la peatonal de Santa Fe. Entonces, muy, muy preciado, digamos, pero básicamente el BAN, digamos, el rendimiento que tenía financiero era exorbitante, digamos, o sea, y además por una cantidad de años la concesión impresionante, y en una zona en donde, como dice Luis, hubo que remover, trataron de preservar algunos árboles añosos, etcétera, pero estamos al costado del río, o sea, hicieron una cochera subterránea, bueno, un despropósito desde todo punto de vista. Sí, así fue. Bueno, después de eso también estaba como la Plaza San Martín, que iba a ser peor, todavía más desastroso. Bueno, en fin, hay toda una cuestión de el negocio, la ciudad tomada como negocio. Cuando hoy vemos en Buenos Aires, por ejemplo, lo que pasa con como este parque ahora que los otros días lo estaban vendiendo también a precio irrisorio, ¿no? Para hacer unos departamentos, digamos, para el sector ABC1, porque eso no es para la gente común y silvestre, no es para un crédito hipotecario, sino que es para otro tipo de recursos económicos, otros niveles económicos. Ese tema de tomar la ciudad como saqueo, digamos, eso que se llama acumulación por desposesión y demás, también lo teníamos nosotros aquí, en este caso el Parque Alberdi, lo vimos, y también se quiso hacer con la Plaza San Martín. Bueno, en fin, todos estos temas que se estudian, está muy estudiado el Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires con Jonathan Valdivieso, tiene muchísima documentación al respecto y realmente es el ejemplo que se quiso tomar en aquel momento con el intendente Corral, digamos, ¿no? Tomarlo acá, el modelo de Buenos Aires. Algunas cosas le funcionaron, otras cosas no. Por lo menos acá quedó en evidencia de que esto era un gran negocio. Bueno, hoy, 2020. Llegamos al tema, no es que el centro tenga que ver con esto, pero sí en parte tenemos que ver. Estos son los incendios, hay un atlas satelital, que no es un atlas, perdón, es la información satelital día a día, donde muestra los incendios que hay en Latinoamérica, en todo el mundo en realidad, y esto era hace unos días Latinoamérica ardiendo por todos lados, ¿sí? Como vemos ahí, y lo traigo a esto a colación porque los que están en Rosario han visto mucho el tema del humo, cómo se han vaporizado todas las islas y que nadie se hace responsable, nadie es responsable en ese caso y bueno, parece que no se agarran a los responsables, pero vemos que hay todo un avance sobre Latinoamérica que evidentemente tiene algo que ver o conseguir con el extractivismo. A ver, hasta dentro de unos meses no lo vamos a saber bien, digamos, a ver qué es lo que quedó acá y qué es lo que se va a hacer. Esto era, por ejemplo, los focos de incendio, fíjese, el 23 de agosto del 2020 en la provincia de Santa Fe, en distintos lugares del país. Todo eso que se ve ahí es humo, por ejemplo, ¿no? No es nube, sino que es todo humo que invade, digamos, ¿no? Vastas zonas. Aquí en la zona del humedal se ha tenido, miren, he escuchado cada cosa, hasta que los narcos estaban quemando ahí para hacer las pistas de aterrizaje, por ejemplo. Cosas absurdas que realmente... la verdad que uno no sabe por ahí por dónde salen las ideas de la gente en este sentido, ¿no? Que pueden llegar a ser tal vez, pero realmente acá hay una intencionalidad muy, muy, muy fuerte en todo esto. Y bueno, el centro ha estado colaborando en todo esto, por ejemplo, estas son las últimas actividades que estuvimos haciendo. Esta marcha de la multisectorial de humedales, en donde estuvimos participando, fue el 11 de octubre. Fíjense que aquí no se suma solamente la cuestión ambiental, y acá quiero aclarar una cosa, la gente habla de los ambientalistas que son los que van por esto, no, gente, no son de alguna manera quieren como tratarnos en forma peyorativa y demás, en realidad acá hay grupos de todo tipo,
¿sí? Que fuera el 11 de octubre la marcha de la multisectorial no fue una cuestión solamente porque éramos ambientalistas, sino que tiene que ver con toda una reivindicación de Latinoamérica y es el último día, digamos, que se festeja, se conmemora, más que nada, más que festejar, se conmemora el último día que tuvimos antes de que llegaran los españoles, ¿sí? Ese día se hizo una marcha en la ciudad de Santa Fe. No son solamente los ambientalistas los que están ahí. Fíjense que acá, otra imagen acá es del Zoom que se hizo con los distintos diputados que presentaron el proyecto de reforma a la ley de agrotóxicos, la 11273. Eso también fue fomentado por el centro dentro de la campaña Paren de Fumigar, ¿no? Y en estos momentos tenemos dos comunicados de prensa que están transitando, digamos, por las redes, que uno es el tema del trigo transgénico, que el otro día nos despachamos de que se lo quiere ya comercializar, que depende de una aprobación en otro lado. Todo esto tiene que ver con cuestiones económicas, no tiene que ver con solucionarle el hambre a nadie, eso seguro. Y el otro tema es la pequeña reserva ecológica que tenemos aquí en la Universidad Nacional del Litoral, donde se haría una escuela, ahora en un sector periférico, y bueno, hay que ver qué es lo que pasa con esta pequeña reserva ecológica que muchísimos de nuestros biólogos de la Facultad de Humanidades han ido a hacer ahí prácticas, tesis y demás, porque es un lugar muy pequeño, pero que realmente sirve, tiene su función más que nada como una pequeña reserva urbana, ¿sí? Es muy importante. Bien, y acá queda más, esto ya no es el centro, esto ya lo planteo yo en cierta forma, ¿no? ¿Qué va a pasar después de 2020? Y disculpen por ahí que planteé esto, pero creo que también esto se está dando el debate también interiormente dentro de la institución. La ciencia, la tecnología y las decisiones políticas que nos llevaron a esta situación de pandemia pueden sacarnos de la misma usando la misma lógica, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este tema, el famoso tema de los chanchos para China? ¿Puede repensarse o al término de la pandemia, si es que lo hay, si es que hay término de pandemia, seguiremos intentando mantener el statu quo anterior? O sea, ¿queremos volver a lo anterior? ¿Y cómo vamos a volver? ¿De qué manera? ¿Podremos volver? ¿Qué enseñamos en nuestros centros de enseñanza? ¿Sí? ¿Enseñamos cómo seguir exprimiendo el ambiente? ¿Nos dejamos encandilar por determinadas situaciones tecnológicas, por ejemplo, que no siempre dan un resultado acorde a lo que tenemos que ver con la cuestión ambiental? ¿O vemos cómo usamos las cosas de otra manera? La otra pregunta, eso si quieren después lo podemos seguir charlando. Si no lo hago yo, ¿lo harán otros? Esto tiene que ver por ahí, esa frase con que, por ejemplo, la minera bajo la lumbrera, que está en un terreno universitario en Catamarca, reparte dinero entre distintas universidades del país. Hay universidades que se han negado a recibir ese dinero y hay otras que no. Entonces, si no lo hago yo, ¿lo harán otros? ¿Sí? Creo que por ahí hay cuestiones éticas ya que se van tratando y que son elementos que hoy se tienen más en cuenta y que no tienen que ver solamente con las visiones econométricas. ¿Para quién hacemos ciencia? Es el sistema, o sea, es una afirmación, es una pregunta. Bueno, ya hoy empezamos a ver entonces la cuestión de la política, el conflicto ambiental y demás, que empieza a ser de otra manera. Con esto creo que ya terminamos ahí, así que voy a dejar de compartir. A ver ahí. No sé si se alcanza a ver. Perdón si los cansé un poquito, pero quería darle un pantallazo más que nada de lo que el centro ha hecho. En algunos casos ha hecho cuestiones masivas, en otras cosas más de sentarse con los poderes, más que nada, ¿no? En este caso el legislativo, el ejecutivo, con el judicial, hemos tenido algunas causas judiciales. En fin, a veces se utilizan todas las estrategias. Hoy con el tema de las redes, se utilizan mucho las redes, pero con cuidado, porque es como siempre decimos, hace una convocatoria por Facebook, te ponen 500 personas que van a ir, después aparecen 5. Entonces, digamos, con las redes sociales hay que tener mucho cuidado con ese tema, ¿no? Uno cree que tiene mucha gente y después terminan siendo 5 gatos locos, con lo cual es peor, digamos, la situación de mostrar de que estamos pataleando, pero al final vamos 5 nada más. Entonces, bien, con esto quería cerrar, que la institución en los años 70, en los 80, en los 90, fuimos cambiando nuestro enfoque. A partir de los 90 empezamos a asociarnos con otras organizaciones que no necesariamente tenían que ser del palo ambiental, y hoy creemos que la unión hace la fuerza, ¿sí? Hay intereses en común, a lo mejor no son todos los intereses, pero hay cuestiones en claro. La cuestión de los humedales
está en claro, la cuestión de los incendios, la cuestión de la fumigación está en claro. Después, algunos pueden llegar a decir, no, en vez de 500 metros para que no nos fumiguen, hagamos 1000, 1500, nosotros vamos a los 1000 metros directamente. Hay gente que nos dice, pero no deberían prohibir fumigar en realidad. Sí, debiéramos prohibir fumigar, pero como primera instancia, si hoy a este modelo lo logramos alejar 1000 metros con las fumigaciones terrestres, estamos ya pegándole un cierto distanciamiento y estamos ayudando a generar en la gente más conciencia para más adelante. Bueno, hasta ahí, discúlpame si por ahí me pasé de largo, porque a ver, estamos ahí. No, ¿sí? Después les dejo. Está perfecto, creo. Sí, bueno, yo tengo el material que has mostrado, ahora Alberto quiere contarlo, pero digo, si no tenés problema, lo ponemos a disposición para colgarlo ¿Sí? en las plataformas de Rosario y la nuestra, así lo tiene a disposición, chicos y chicas, y bueno. Sí. Luis, Albert, ¿vos qué querías decir? Luis. Sí, Alberto, sí, te escucho. Yo quisiera hacerte una, no sé si pregunta o comentario. Vos presentaste en tu PowerPoint los logos de 2 instituciones ambientalistas nacionales. El Centro de Protección de la Naturaleza y Vida Silvestre. Yo no estoy, digamos, poniéndole el dedo a nadie, pero tengo un libro de un periodista mendocino muy interesante, que si es que pasaría no me lo ha gustado, que se llama... No sé, depende del nombre, ¿verdad? Ecofascismo se llama sugerentemente el libro. Ajá. Y hay muchas ONG ambientales, no en Argentina, no sé si Vida Silvestre no le cabería algo de ese calificativo, que están solamente para proteger los cotos de caza y esas cosas. No hay una preocupación por los problemas socioambientales, digamos, sino a proteger los cotos de caza, los tigres de África. Fíjate vos que hasta una de ellas, no sé, bueno, cuando compré el libro, la presidía el príncipe Felipe de Edimburgo, el marido de la reina de Inglaterra. Sí, o sea, de estas organizaciones también hay, ¿no? Sí. Están por intereses en la cosa ambiental. De Fundación Vida Silvestre, yo la recibía, después no sé, no me la mandan más la revista, si vos te podrías leer la contratapa, tan grandes empresas de Buenos Aires. Exactamente. ¿Está? Bueno, sí. Eso quería comentar nada más, Luis. No, sí, a ver, evidentemente para algunos la cuestión ambiental es un negocio. Sí. Convengamos eso, ¿no? Por eso marqué la diferencia entre ser una organización de voluntarios, o sea, sin quitar la cuestión de que a lo mejor algunos profesionales pueden llegar a formar una organización y que realmente vayan mucho más allá de querer hacer el negocio, ¿sí? Fundación Vida Silvestre se ha dedicado entre sus objetivos, no es que la vaya a defender, sino que ellos siempre han protegido como se toman de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es, vamos a defender al oso panda, vamos a defender la ballena, a ver, nosotros lo que decimos desde el punto de vista del centro es que hay que defender la cuestión del ambiente de ese animal, porque si yo solamente voy a defender el carpincho, no me sirve si no tengo una isla en condiciones. Entonces, ha cambiado en algunos casos, ha cambiado la Fundación Vida Silvestre, digamos, ha tenido distintas administraciones, pero sí, evidentemente... Eso lo he notado. Sí, pero ellos están en un top 10, digamos, allá arriba de organizaciones que se codean a determinados niveles. Nosotros por ahí también hablamos mucho con la gente de FARM, digamos, con la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, que realmente son muy, muy interesantes lo que hace esta gente. Saben mucho el tema de lo legal, en fin. Pero lo que sí hoy vemos es que hay muchísimos profesionales que han tomado el tema ambiental, el tema ecología política, ecología económica, digamos, ¿no? que está bueno siempre y cuando no se pierda la visión integral. Lo que tratamos de ver es que por ahí seccionamos tanto, hacemos tantas porciones de pizza con el ambiente, que separamos después cada una y no la podemos volver a unir en una misma, en una sola, entonces se pierde la visión integral. Pero, digamos, sí, yo puse más que nada, el centro es una organización más que nada local y regional, Fundación Vida Silvestre es nacional.
ellos Luis, digamos, sí, sus cosas, sí. te agradezco mucho y volvernos a visitar, ¿eh? Cuando quieran, si me soportan otra vez. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, no hay ningún problema. Eso. Preguntas, comentarios. Sí, también. Había una preguntita, creo que quedó por ahí sobre el tema de los residuos nucleares y si también eso, los que se utilizan en salud, digamos, van a Estados Unidos como residuos, ¿tenés idea si los incluye o...? Vos sabés que el tema fue así. El tema de los residuos nucleares, nosotros nos enteramos de todo esto cuando se hace la movida nuclear. La Constitución prohíbe ingresar residuos nucleares de otros países. O sea, eso está establecido en el artículo 41. ¿Qué sucede? Por una cuestión económica, en los años 90, 2000, 2001, se trata de que la Argentina empiece a reprocesar combustible, o sea, empiece a limpiar combustible, porque eso es lo que pasa. No se quema el combustible, sino que se ensucia, hay que limpiarlo, vamos a decirlo así, básicamente, y se lo puede volver a utilizar, ¿sí? Hubo mucha reacción en aquel momento acá en la Argentina con ese tema. Estábamos en medio del 2001 realmente. Me acuerdo, mirá, hasta la intervención del constitucionalista Benvenuti acá en el Paraninfo de la universidad. Mucha gente realmente estaba mucho en oposición y de repente cayó el 11 de septiembre. El 11 de septiembre con las Torres Gemelas, y a partir de ahí cambia el trabajo de Estados Unidos en su lucha contra el terrorismo y dicen, los países que son medianamente amigos no van a reprocesar más el combustible, lo vamos a reprocesar nosotros o nos vamos a quedar nosotros con eso. Porque no queremos que ustedes armen una bomba, que nos causen problemas, hay muchos terroristas en el mundo, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, a partir de ahí no se volvió a hablar más del tema del reprocesamiento. Lo que no sabemos es si hoy, por ejemplo, qué es lo que está sucediendo. Nosotros creo que en un momento vendió la Argentina un reactor pequeño, digamos, para el tema de salud, lo vendieron a Australia, si no me equivoco, pero no sé quién le reprocesa hoy, no sé si lo mandan a Estados Unidos, y después no sé cuál más tenemos hoy. O sea, no es que esté alejado del tema nuclear, sino que cada tanto vuelve la cuestión nuclear, ¿viste? Por ahí hay gente que todavía te dice, che, contra el cambio climático vamos a instalar más centrales nucleares porque no tiran humo al ambiente, ¿viste? Y te tenés que volver a explicar de que los problemas, cómo son, bueno, en fin. Pero cada tanto vuelven y aparecen esas cuestiones, ¿viste? Sí. Luis, hay otra pregunta acá en el chat sobre si como resultado, digamos, del conflicto de Parque Alberdi quedó algún tipo de ordenanza o algo que es como para proteger espacios de ese tipo, me imagino. No, la verdad que no quedó. Es más, sigue vigente la ordenanza que hizo que se hiciera el Parque Alberdi. Nosotros lo que hemos hecho son propuestas para reformar esa ordenanza con un mayor control del Estado y de la población por medio de audiencias públicas y demás, pero no pudieron caminar, digamos, o sea, no, los concejales la presentaban y realmente es el sistema de participación público-privada, es lo mismo que a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal, se le hizo en donde prácticamente se le regalaba todo, digamos, a las empresas privadas. No hemos logrado, digamos, una protección de los espacios públicos y es una discusión y es algo que nos merecemos hoy con el avance que vemos en realidad en Playa Norte, con siempre la gente que está acá, como es en la isla ahí enfrente de la universidad, ¿cómo es ¿cómo es que se llama? La entrada a Alto Verde, ¿cómo es que se llama? La Vuelta al Paraguayo. La Vuelta al Paraguayo, por ejemplo, que continuamente están con problemas ahí. Sectores a la entrada a Alto Verde donde se han adueñado algunas personas. Había un club muy conocido ahí de hace 50, 60 años, digamos, que lo conoce mucho, que se fueron apropiando, digamos, de una empresa constructora. En fin, o sea, esto se sigue avanzando siempre que se puede, siempre que hay o necesidades económicas o lo que sea, siempre se sigue avanzando. El otro tema que no mencioné, y perdón, es la cuestión de la avenida Alem. Si ustedes se ubican frente a la cervecería, no le estoy haciendo publicidad, pero frente a la cervecería hay un lugar que es todo espacio público, están todavía los carteles de una inmobiliaria de Santa Fe que decían que iban a levantar una torre de 22 pisos y demás. Ese lugar era espacio público. Hubo toda una serie de ordenanzas municipales de gestiones anteriores que lo habilitaban a meter el edificio. Bueno, tuvo que llegar a una causa legal de años para tratar de que eso se reconociera. No se reconoció todavía como espacio público, todavía está ahí,
pero no pueden construir en este momento por la causa judicial. Y entre esa también estuvo el centro, digamos, metido en su momento. Que también, perdón, la última, que no quiero dejar de pasar el tema del centro, la avenida Alem era chiquitita, para algunos que lo conocían antes, era muy angosta. Cuando se hizo la nueva avenida, logramos meter a una persona ahí, digamos, que estuviera en el tema de la traza, digamos, de la avenida. Por eso ustedes pueden ver algunos árboles que son muy grandes, que son de los originales, no quedaron todos, pero algunos quedaron. Y toda la forestación que se hizo, que hoy con el calor que hizo, mucha gente iba por ahí, digamos, por la sombra, aprovechando, toda esa forestación que se hizo hace más de 15 años, fue toda, en cierta forma, por la persona que del centro estuvo trabajando ahí con la gente de la municipalidad. Así que pequeños logros, pequeñas victorias que no todas se saben, porque hay gente que nos dice, porque ustedes perdieron la avenida Alem. Bueno, no fue tanto, pero logramos salvar parte de la Plaza Colón, por ejemplo, que las tipas se la iban a sacar, se lograron salvar algunas líneas de tipas, se hizo una forestación mucho mejor que la que estaba planteada, y bueno, significó lucha, sentarse con la gente, y a lo mejor son las cuestiones que no hay grandes movimientos, grandes conflictos, pero sí que se pueden llegar a resolver cuando desde el Estado te habilita. Cuando el Estado no te habilita, ahí entramos en el conflicto. Bueno, creo que no veo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna, Guille o... Yo ahí, digamos, me gustaba rescatar dos cosas de la exposición de Luis. Muchas gracias, Luis. Gracias. Por un lado, me gustó la frase esta de la naturaleza no tiene la culpa, digamos, que me parece que está muy buena en este sentido de que, no me acuerdo, creo que el primero que escuché fue Alberto, justamente, diciendo esto de los impactos socioambientales o los desastres socioambientales, es decir, dejar de posicionarlo en como que la naturaleza de repente, no sé, nos larga un cambio climático o aparece el coronavirus, como si fueran cuestiones que la naturaleza hace, digamos, de mala que es, de antihumana que es, digamos, y en realidad tiene que ver con los impactos que va generando la sociedad sobre esos ecosistemas y, bueno, de alguna manera, esos ecosistemas, digamos, revuelven, digamos, si se quiere eso. Pero me gustó esa frase de la naturaleza no tiene la culpa, digamos, pensando quién tiene la culpa, digamos, no solo para culpar a la naturaleza, sino ponerla en otro lugar la culpa. Y después lo otro que me quedé, por un lado, si quiere, lo paradójico, lo loco de que el CEPRONAT y Fundación Vida Silvestre también arrancan en el 77, o sea, plena dictadura, digamos, y justamente un modelo que venía, digamos, a instaurar las bases del extractivismo que vino después. Digo, que seguramente no es que supongo que no lo vieron en el 77, que venía con esa lógica, pero justamente están en ese momento, es la reforma financiera, o sea, viene toda esta lógica de avasallamiento y de acumulación por desposesión, y como en el inicio, digamos, en ese contexto de represión a los sindicatos, los partidos políticos, todas esas expresiones más consolidadas, quizás estas organizaciones que parecían como más amigables, decías vos, parecían simpáticos al sistema, sí, digamos, como que, bueno, lograron expandirse o crecer o empezar a instalarse en esa dimensión, y como cuando empezaron a ir de alguna manera en contra del modelo de desarrollo con la energía nuclear, ahí ya empezaron a tener otra mirada hacia ustedes, digamos. Sí. Como digamos, me quedé pensando en eso, digamos, justo el contexto, los cambios de época, pues también mucho se habla de cómo las organizaciones socioambientales de alguna manera responden a un cambio de época también. Claro. En el sentido de que cambian las organizaciones, cambia el mismo capitalismo, digamos, cambia la centralidad, digamos, esto que hablamos, el patrón de acumulación centrado en la industria, un patrón de acumulación centrado en la naturaleza. Entonces, bueno, de nuevo la cuestión ambiental como aparece. La verdad que me quedé ahí como pensando. Sí, por eso traté de contextualizarlo un poquito de cuáles eran los hitos, digamos, o de dónde viene esa visión. O sea, el centro comienza como centro de protección a la flora y la fauna. Era, vamos a defender los arbolitos, vamos a defender el carpincho, vamos a defender... A ver, era eso nada más, ¿no? Y de repente se encuentra con otras cuestiones, con otras demandas, porque también esa es la otra cuestión, ¿viste? Aparecía gente que te decía, che, pero mira, yo tengo este problema, ¿no me pueden dar una ayuda? A ver, por ejemplo, la ley de suelos que salió de la provincia de Santa Fe, la que hoy tenemos, que ahora se quiere reformar,
también fue el centro cuando vinieron técnicos de la anterior Dirección de Suelos y Agua, que hoy son grandes amigos, están todos jubilados ya, pero que vinieron y dijeron, che, necesitamos apoyo de las ONG para sacar esta ley por el tema del tratamiento por la erosión y todo lo demás. Es una ley que nunca se habilitó, nunca se reglamentó, ese fue el problema. Pero fue una ley que, digamos, que también tuvimos que ver allá por los años 80, y era porque había una demanda en concreto, digamos, de la gente. El tema de Paraná Medio también. Los que se arrimaron a hablar con nosotros eran los ingenieros hidráulicos de la Facultad de Ciencias Hídricas, que nos decían, che, mirá, lo que se va a hacer es un desastre, en realidad podemos minimizar el impacto ¿qué les parece si...? O sea, ellos fueron los que plantearon la cuestión, nosotros, bueno, vamos a adherir a esto, ¿viste? ¿No? Nos parece que puede llegar a ser bueno. Después ya directamente dijimos, no, al río no hay que represarlo, directamente, ¿no? Pero en aquel momento, bueno, era lo que uno podía llegar a decir de los impactos peores, de las decisiones que se habían tomado, bueno, esto era lo que menos impacto causaba. Hoy, viste que está en revisión ese tema. Hoy ya no se trata, hay gente que dice, che, para los conflictos ambientales hay que mediar, y no sabemos si hay que mediar. Hay veces que no hay que mediar, hay veces que no se puede mediar, ¿sí? Porque son tan opuestas las visiones que hay veces que no puede mediarse entre uno y otro. Entonces, ¿qué son los conflictos ambientales? ¿Qué se puede hacer? Bueno, nosotros en la cátedra lo seguimos mucho a Merlinski, por ejemplo, que realmente tiene toda una visión, digamos, distinta, trabajo en equipos y demás, y que realmente es muy, muy interesante. Igual todo lo que sean conflictos ambientales no tienen resolución en un tiempo corto. Todo lo que son conflictos ambientales son largos, digamos, ¿no? O sea, pasa mucho tiempo. Imagínate lo del riachuelo nomás. ¿Cuánto tiempo ha llevado lo del riachuelo? Y hasta ahora son muy pocas cosas las que se han hecho, pero se han hecho algunos avances significativos. Ahora, en el riachuelo no te podés seguir metiendo en el agua, eso seguro. Pero que alguna de las cuestiones que la ACUMAR ha hecho, y bueno, hace más de 10 años que se viene remando con eso. Y eso es lo que hay que dejar en claro, que, a ver, salir del modelo sojero, no vamos a salir de un día para otro. Lamentablemente, ahora, ¿cómo se va a salir? Y bueno, hay que establecer pautas, hay que poner en 3 años, en 4 años se termina con esto, y bueno, no es tan fácil, ¿no? ¿Viste? Porque vos lo sabés bien, eso mueve muchos recursos y demás, pero en algún momento hay que salir del modelo sojero, es así. Bueno, hasta ahí, disculpen, ¿no? Yo me entusiasmo. No, está perfecto, Luis, está buenísimo escucharte. Yo un comentario más que creo para destacar y hacerlo breve, me parece muy valioso esto que vos rescataste, de hacer un recorrido, cómo nació, algo con un foco muy particular, bueno, la naturaleza, la flora y la fauna, y cómo se te fue transformando, pero sobre todo la ampliación de tirar lazos con otro tipo de agrupaciones de la sociedad civil, las multisectoriales y demás, porque justamente eso lo que denota es que esos compartimientos estancos en realidad no lo son tanto, y cuando el conflicto es social y es ambiental y viceversa, y en realidad el aporte de distintas miradas, de distintos tipos de percepciones, en general van a tener un punto de confluencia, y creo que eso también rescato como muy positivo, de decir, no quedarse con la mirada disciplinar, si es científica o en lo profesional, o en este tipo de cuestiones de las bases de defender la naturaleza y el ecologismo. Parece que justamente no se tiene por qué disociar, y en todo caso valoro, me parece un mensaje muy importante para mí mismo, y que creo que espero sea para el resto, de ampliar, todo el tiempo ampliar esto de los lenguajes de valoración, lenguaje de saberes, etc. Así que eso me parece muy, muy destacable. Bueno, creo que hemos cubierto unas 2 horas extensas. Hay comentarios agradeciendo y valorando mucho, ponderando la charla, Luis, así que te agradecemos mucho, y bueno, qué sé yo, podemos repetirlo en otra oportunidad. Si tenés ganas. Esto del intercambio, uno siempre aprende cosas nuevas, así que el día que no querés aprender más, ese día empezaste a morir directamente. Entonces, ¿viste? Fíjate lo que es Alberto, ¿no? Que todos los días está aprendiendo cosas nuevas y te las comparte aparte, ¿viste? Así que, y te picanea para seguir adelante, ¿viste? Así sí, que, tal cual.
Así que bueno. Tal cual. Bueno, buenísimo. Muchísimas Gracias por haberte prestado. Creo que fue muy valiosa para nosotros. Así que, bueno, esperemos vernos pronto en algún momento, cuando Bueno. nos deje la situación. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias por todo. Chao, Luis. Gracias, Gracias. Luis. ¿Nos despedimos entonces, Guille? ¿Cerramos? ¿O hay algo Nos pendiente? vemos, No. ya está, no, nos vemos el lunes que viene. Mismo Nos canal, vemos el lunes que viene. mismo link. Genial. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Chao. Chau a todos.